Capítulo 1. Medio monstruo Zone Show. Probablemente realmente viajé en el tiempo. Dentro del carruaje exquisitamente decorado, Zone Show miró el espejo circular frente a él sin expresión. La imagen en el espejo era obviamente un adolescente menor de edad. Tenía alrededor de 13 años y su rostro era blanco como la ceniza. Sin embargo, sus 5 características básicas formaron una excelencia pocas veces vista. Era impresionantemente guapo. Tenía un par de ojos en forma de almendra como un fénix, brillando intensamente con muchos colores. En este momento, esos ojos estaban llenos de amargura e impotencia. No hace mucho, todavía tenía una cara normal y común, del tipo que no se vería si se arrojara a la multitud. Estaba trabajando como gerente de una biblioteca en uno de los pequeños países del mundo de las nubes, sentado y esperando su turno para morir. Su identidad no podía ser más normal. Sin embargo, después de que despertó de un sueño, descubrió que su cuerpo se había convertido en uno de los más bellos. Aunque era enfermizo y débil, sin duda era de primera clase en términos de apariencia. Incluso en su última vida, esas famosas celebridades masculinas estaban lejos de este nivel. Si tuviera que señalar un aspecto faltante, sería su temperamento. Pero en este momento Zhou Shou no sintió ninguna felicidad o deleite. Solo se sentía preocupado e inseguro. Era como un pez nadando libremente y viviendo como quisiera en el océano, llegando de repente a la tierra. Todo a su alrededor, además de sentirse desconocido, sofocante y lleno de sorpresas, le producía una sensación de miedo y soledad. No dispuesto a rendirse, Zhou Shou se pellizcó la piel con fuerza y sintió un dolor agudo al instante. Naturalmente, no encontró ninguna cicatriz en su rostro debido a la cirugía plástica. Siento dolor, así que no debería estar en un sueño, ¿verdad? Pero, ¿cuál es mi identidad ahora? ¿Y dónde diablos estoy? Zhou Shou era el nombre en memoria de su cuerpo actual. En su última vida, tenía otro nombre, pero viviendo en el presente y en este lugar, ese nombre anterior ya no tenía ningún significado para él. Murmuró algunas frases para sí mismo antes de suspirar y desviar su línea de visión. Su pecho estaba hinchado por un sentimiento de desesperación, y había perdido por completo la esperanza de despertar del sueño o regresar al lugar de donde vino. En realidad, habían pasado muchos días desde que apareció en este cuerpo. Prácticamente cada vez que se despertaba, repetía la serie anterior de acciones. Hoy ya era el 7º día. Mirando el estilo de decoración del carruaje, parecía ser de la antigüedad, pero tampoco lo era. Abriendo las persianas y mirando hacia afuera, se encontró frente a interminables llanuras salvajes, verdes y llenas de vida, haciendo que el corazón de uno se sintiera cómodo y relajado. El aire era refrescante, totalmente diferente al ambiente contaminado de su época. Si uno miraba hacia abajo, se daría cuenta de que, aunque este carruaje tirado por caballos tenía ruedas, estaba suspendido en el aire a 3 pulgadas del suelo. Los caballos con cuernos al frente, 16 en total, pisaban el aire, avanzando con un movimiento de arriba a abajo. Como resultado, aunque el carruaje era grande, de hecho, solo el carruaje tenía 40 metros cuadrados, podían viajar sobre cualquier terreno como si fuera tierra plana, sin importar cuán complicada fuera la geografía. En este momento, no había nadie conduciendo el carruaje, por lo que se precipitó hacia adelante en línea recta en la distancia. A ambos lados del carruaje había algunos cortes de cuchillo y marcas de cuchillas, si uno le prestaba mucha atención. Zhou Shou se sintió un poco mareado mientras se sentaba débilmente en el suave colchón acolchado con plumas de cisne. Los caballos eran bestias de élite domesticadas, y el carruaje era un carruaje de cruce de nubes. Según su conocimiento, estos dos elementos solo aparecieron hace 12.000 años en el mundo de las nubes, y deberían haber sido antigüedades realmente antiguas. Con un ligero pensamiento, recordó que aparecieron una serie de recuerdos. Todos eran fragmentos rotos y partes incompletas. Entre ellos había algunas palabras y muchas caras. De repente, estaban cultivando. De repente, estaban estudiando. Ser testigo de batallas de vida o muerte, ver personas volando y haciendo túneles en el suelo. También había una montaña gigante que sobresalía entre las nubes y una escuela inimaginablemente grande que ocupaba la mitad de una isla dentro de un lago. Todo se sentía extraño pero familiar para él. También sintió un ligero tinte de miedo. Este tipo de sentimientos eran extremadamente complicados y extraños. Por último, la única serie de recuerdos perfectamente guardados estaba ubicada en las partes más profundas de su cerebro. Había numerosas palabras mágicas, que se combinaron para formar un libro completo. Estaba realmente familiarizado con estas palabras, e incluso se podría decir que las conocía como la palma de su mano.
Cuando era estudiante, los había estudiado mucho, e incluso había escrito una tesis específicamente sobre este tema. Arte emperador espíritu indefinido, esas palabras diabólicas todavía existen. ¿Es este lugar hace 10.000 años, donde prosperaron los cultivadores marciales y los maestros espirituales? Estas características en mi memoria no deberían estar mal. Al pensar en los cánticos que esos maestros espirituales realizaban todos los días en los fragmentos de memoria que tenía de la escuela, así como en todo tipo de energía espiritual, la comisura de sus labios no pudo evitar contraerse. Sin embargo, su rostro aún permanecía aturdido. No era que nunca antes hubiera visto escenas similares, pero todas estaban en juegos. El mundo de las nubes en el futuro prohibía pelear. Con la energía espiritual en la tierra secándose, solo algunas regiones especiales conocidas como santuarios tenían una energía más espesa. El cultivo comenzó a quedarse atrás. Con la aparición de varias máquinas, la tecnología comenzó a surgir. Sin embargo, la gente del mundo de las nubes aún heredó los genes de sus ancestros, para continuar esforzándose por volverse más fuertes, para luchar contra el cielo y la tierra. Incapaces de cultivarse normalmente, solo podían compensar eso en los mundos de los juegos virtuales. El más famoso fue un morb de realidad virtual conocido como God Emperor. Se decía que habían contratado a todos los artistas marciales famosos de la época y a cientos de historiadores. Pudieron recrear la era de hace 13.000 años. Era el tiempo antes de que descendiera el dios emperador, donde los héroes y las leyendas eran comunes. Los métodos de cultivo de las artes marciales y el canto procedieron como parte de la vida diaria, y todo estaba muy cerca de la realidad. Oh sí. Recordó que en la última vida, su último fragmento de conciencia estaba dentro del dios emperador. La batalla de los 7 emperadores del mundo de las nubes. Tenía una espada, desafiando a grupos de héroes. Sin embargo, en el momento final, su cuerpo de repente sintió una corriente y perdió el conocimiento. Después de que despertó, se encontró en un cuerpo diferente. Todo lo que tenía delante no era el mundo familiar de antes. Entonces, ¿estaba actualmente en el juego, o realmente estaba en una era de 13.000 años en el pasado? Su cerebro se sintió mareado una vez más. Zhong Shou decidió dejar todo y no pensar más en eso. De todos modos, no tenía nada que hacer dentro del carruaje. Zhong Shou sacó una espada de acero verde de 1 metro de largo y comenzó a practicar su técnica de espada en el carruaje relativamente grande. Sus pasos avanzaban y retrocedían, girando y girando. Con el movimiento de su cuerpo, la espada brilló intensamente. Como en su última vida, cada postura de la espada, cada paso era preciso al extremo. Básicamente podría llamarse perfecto. Sin embargo, después de una técnica de espada tan básica, Zhong Shou estaba jadeando en solo 8 minutos. El sudor frío goteaba por todo su cuerpo. El entrenamiento de la imagen de la técnica de la espada no pudo evitar salirse del patrón, y solo confió en su voluntad y falta de voluntad para admitir la derrota para aguantar y no caer al suelo. Solo después de que agotó toda la energía restante en su cuerpo, esto se detuvo. Jadeó pesadamente mientras se sentaba en el colchón. Cuando su enfoque se disipó, instantáneamente sintió un dolor agudo y ardiente perforando sus huesos, músculos, extremidades y pulmones. No estaba haciendo esto porque se sintiera aburrido. Más bien, se debió a la inquietud que sentía. Este mundo y su situación lo dejaron sintiendo peligro y sintiéndose nervioso. Ansiosamente quería obtener algo de fuerza, para que al menos tuviera la capacidad de proteger su vida. En el juego durante su última vida, entrenó los conceptos básicos de artes marciales al nivel de los antepasados. En todo el mundo de las nubes, solo alrededor de 1000 personas tuvieron un logro similar. Las teorías de la espada cambia. Lo había captado todo. Lo que necesitaba hacer ahora era hacer que este cuerpo lo recordara y lo convirtiera en un acto reflejo. El único problema era que su cuerpo actual era simplemente horrible. Solo podía durar el tiempo que le tomaba prepararte con un entrenamiento tan básico, y su resistencia era menos de la mitad de la de una persona normal. La parte que más lo deprimía era que esas técnicas básicas de cultivo interno no podían entrenarse en absoluto. No era que el cuerpo de Zhong Shou fuera realmente débil. Incluso superó a las personas normales por un amplio margen en términos de fuerza, explosividad, flexibilidad y similares. Sus raíces espirituales y su estructura ósea podrían incluso considerarse como las de un genio de primer nivel. Sin embargo, se sentía extremadamente débil por alguna razón. Después de 7 días de pruebas, Zhong Shou tuvo la idea de que probablemente tenía algo que ver con sus meridianos.
Ser mitad humano y mitad monstruo, una mezcla de humano y zorro, resultó en su hermoso rostro, pero también hizo que poseyera un físico débil. No fue nada sorprendente. Después de todo, ya sea de la raza de su padre o de la raza de su madre, ambos tenían historias excepcionales. Todavía no estoy seguro de las características de mi sangre humana. Pero este linaje de monstruos obviamente pertenece al zorro de 7 colas. En todo el mundo de las nubes, menos de 100 personas tienen este linaje. Sería genial si un lado reprimiera al otro. Sin embargo, ambas líneas de sangre son del mismo nivel. En el mundo de las nubes, independientemente de la era, todos aprenden artes marciales. Incluso un adolescente menor de edad podría abrir un meridiano. Un civil sin pretensiones podría ser experto en artes marciales. Sin embargo, ser como yo, tener cero fuerza interna y ninguna capacidad para defenderse, es simplemente demasiado raro. Acostado en el colchón, los pensamientos que Zhong Shou había reprimido a la fuerza surgieron una vez más. En sus pensamientos, recordó esa serie de textos mágicos en lo más profundo de su mente. El arte del emperador espíritu indefinido también tenía un puño asesino indefinido y una transformación de pez en dragón. Ambas eran técnicas secretas de artes marciales. Además, con respecto a este arte del emperador espíritu indefinido, Zhong Shou siempre sintió que había escuchado esas palabras en alguna parte. Sin embargo, simplemente no podía recordar dónde. Arte secreto de primera clase, y en realidad tiene tanto una técnica de puño como una técnica de cuerpo. Un cuerpo que tiene dos tipos de linajes de primera clase. La identidad de esta persona definitivamente no es simple. ¿Es una persona distinguida en el mundo de las nubes? ¿Es este Zhong Shou de una familia aristocrática? ¿Apellido Zhong? ¿Vino de la familia Ski Fox Zhong que fue eliminada? Quién sabe por qué, pero ese nombre se siente realmente familiar. Oh sí, también había 2 sirvientes. Cuando pensó en las 2 personas que habían viajado con él durante estos 7 días, pero que actualmente no estaban presentes, Zhong Shou no pudo evitar sentirse mareado una vez más. Con lo fuera de lo común que eran esos 2, su estado probablemente excedía lo que imaginaba. Pensando en cómo el mundo del juego se hizo realidad y cómo quedó atrapado en él, Zhong Shou realmente no podía creerlo. Justo cuando sintió que le dolía la cabeza, un silbido se extendió desde el exterior del carruaje. Zhong Shou frunció el ceño y miró por la ventana. Vio a una chica con una falda de color acercándose. Aunque caminaba, su velocidad excedía los 16 caballos. También arrastraba el cadáver de una bestia gigante en sus manos. Al ver a Zhong Shou mirar por encima, la chica inmediatamente levantó la cabeza y sonrió dulcemente. Tenía un aspecto extraordinariamente hermoso, perfecto, y a los lados de su cabeza había un par de orejas de gato blancas realmente lindas. Este era uno de los 2 sirvientes que tenía en este mundo cuando despertó. Su Chuxue. Detrás de ella había un hombre corpulento. Era el cochero, Yin Yang. Tenía 3 metros de altura y todo su cuerpo estaba cubierto de músculos, como si estuviera fundido en acero. Yin Yang emitió un aura majestuosa. Sus pasos no eran ni lentos ni rápidos, pero cada uno cubría una larga distancia. Su rostro cuadrado estaba tranquilo y solemne como el agua, pero debajo de él, uno podía ver indicios de preocupación. Capítulo 2. El olor espeso de la carne flotaba a través del desierto. Una pierna de bestia terriblemente grande estaba siendo asada sobre un fuego. De vez en cuando, la grasa goteaba hacia abajo, emitiendo un sonido chisporroteante. Al ver que la piel de jabalí ya se había vuelto dorada, Zhong Shou cuidadosamente cepilló una capa de aceite y especias frescas. El maravilloso aroma hizo que uno babeara. El jabalí que pesaba cerca de 4 toneladas fue partido en numerosas porciones. Al menos la mitad de la criatura se alimentó a los caballos con cuernos, que también se llamaban potros que pisan las nubes. La carne de jabalí estaba mezclada con frijoles amarillos y otros granos, y comían con ganas. De las 3 patas de jabalí restantes, además de la que todavía se estaba asando, Yin Yang y su Chuxue habían tomado una. Actualmente, tenían grasa por toda la boca. La primera todavía era un poco caballerosa y civilizada, mientras que la segunda no se preocupaba en absoluto por su imagen. Era como si quisiera tragarse todo el hueso. Masticó y masticó mientras miraba a Zhong Shou con ojos de adoración. Tan bueno. Tan delicioso. Las habilidades de carne asada del joven maestro son mucho mejores que antes. Su voz era vaga. Si uno no prestaba mucha atención, no podría escuchar lo que estaba diciendo. Zhong Shou no pudo evitar sonreír. Chuxue era su sirvienta. Provenía de la raza tigre gato, que era una rama de la raza monstruosa.
Aunque se veía muy bonita, era muy activa y le encantaba comer. Parecía una persona gentil y tranquila, como la chica de los sueños de todos, pero no podía quedarse quieta ni por un momento. Cuando ella comía, las mandíbulas de los demás se caían. Aunque su nombre era Su Chuk-sue, aparte de que su piel era blanca como la nieve, su temperamento y personalidad eran totalmente diferentes a los de su nombre. Según los registros, la llamada raza de monstruos eran antepasados que inyectaban sangre de bestias fuertes en sus cuerpos para aumentar su fuerza de combate. Hicieron esto para enfrentarse a las bestias salvajes que arrasaban la tierra. Sin embargo, una vez que terminó esa era intensa y cruel, los humanos comenzaron a temer a estas personas. Como tal, decidieron formar su propia raza entre ellos, y así fue como surgió la raza de monstruos. Después de decenas de miles de años, esta raza prácticamente se había extinguido. Zhou solo los había visto dentro del juego. Usando la daga en su mano para cortar casualmente un trozo de carne asada, comenzó a comerlo lentamente. Su mirada no pudo evitar mirar hacia el carruaje a un lado. Tío Jin, con tantos enemigos observándonos, ¿no es inapropiado que encendamos un fuego y nos detengamos? Pasó 7 días en el carruaje, aunque Zhou no presenció personalmente a Jin Yang y Chuk-sue pelear contra otros, las marcas en los costados del carruaje eran realmente nuevas. También había numerosos agujeros en las tablas de hierro del carruaje. Incluso había manchas de sangre en algunos lugares, una vista impactante. Parecía que habían enfrentado algunos peligros antes de que él llegara a este mundo. Durante estos 2 días, los dos se fueron regularmente, diciendo que iban a cazar. Sin embargo, cada vez que regresaban, sus cuerpos estaban cubiertos con olor a sangre. No era sangre de bestia, sino sangre humana. Sus palabras hicieron que Jin Yang se detuviera. Actuó como si no le importara, siguió deleitándose con la carne y dijo con frialdad: «No te preocupes, príncipe. El área de 600 millas a la redonda ha sido limpiada. Solo las águilas de arriba nos siguen noche y día. Si iniciamos un incendio o no, no importa. Chuk-sue y yo también necesitamos tiempo para descansar». Zhou miró hacia el cielo. Como era de esperar, vio unos pequeños puntos negros en las nubes. Su corazón se hundió una vez más. Con estos ojos, el enemigo conocía las huellas de su grupo. Además, este carruaje era realmente llamativo y era casi imposible ocultar sus huellas. Parecía que realmente había un enemigo presente, y el peligro era evidente. Sin embargo, lo que le importaba era cómo lo llamaba Jin Yang. Chuk-sue lo llamó joven maestro, mientras que Jin Yang lo llamó príncipe. Príncipe, dentro de la raza de los monstruos, definitivamente se refería al hijo del rey monstruo. Había cientos de ramas de monstruos, y la mayoría de ellos eran indómitos y desenfrenados. Para ser el heredero del rey monstruo y tan débil, uno podría imaginar el desenlace que tendría. Suspirando, Zhou continuó comiendo la carne de jabalí que tenía en la mano. Cuando estaba alrededor del 90% lleno, sintió una corriente cálida moverse alrededor de su cuerpo. Zhou se levantó. Caminó hacia un lado y eligió un lugar vacío. Empezó a moverse, estirando la espalda, agachándose y de repente estirando las 4 extremidades. Estas acciones fueron similares a los ejercicios de reducción de grasa en el futuro. En ese momento, Chuk-sue también había terminado la pata de jabalí en su mano. Luego le arrancó la mitad de la pata delantera. Mientras comía, miró con curiosidad. Está entrenando esas posturas de nuevo. Se ve tan raro, y tampoco se puede usar para pelear contra otros. ¿El joven maestro aprendió esto del Lima y College? Esos Spirit Masters solo saben cómo engañar a los demás, diciendo que lo que enseñaron fue especial y aceptaron a todos los de los 4 mares. Zhou actuó como si no hubiera escuchado eso, concentrándose en ejecutar todas y cada una de las acciones a la perfección. Esta dirección básica de la energía no vino de la antigüedad. En cambio, fue creado por algunos jugadores en el juego. El objetivo era conducir y dirigir la energía que el cuerpo absorbía del mundo exterior y convertirla en propia. Si se entrenara junto con métodos de cultivo que calman el corazón, uno se beneficiaría enormemente. Al cultivar métodos básicos de cultivo, podría ayudar a aumentar la eficiencia en un 30%. Zhou fue uno de los participantes y fundadores de este método. Antes de venir a este mundo, estaba desarrollando el 7º conjunto de acciones. Desafortunadamente, antes de que pudiera completarlo, se lanzó el libro de On Extreme Life, lo que dio lugar a la Guerra de los 7 Emperadores. Entonces había aparecido misteriosamente en este mundo. En el momento actual, cualquier movimiento que completara dirigiría una corriente de energía hacia el mar de energía en su estómago.
Sin embargo, esta energía no era verdaderamente energía interna. Más bien, era la llamada esencia energética, compuesta de la energía espiritual más pura. La energía de la carne de jabalí debería haberse disipado por sí sola con el paso del tiempo. Sin embargo, Zhong Shou estaba usando este método para reunirlo a la fuerza en su Dantian. Podría fortalecer su cuerpo, usarse para curar heridas o transferirse a otros. Había muchos usos para él. En su última vida, esta técnica de dirección de energía fue la razón por la que Zhong Shou pudo adelantarse a cientos de millones de jugadores. Por lo general, Zhong Shou practicaba esto en el carruaje 3 veces al día. Chuxue ya lo había visto varias veces, así que después de mirar por un momento, perdió interés. Sin embargo, esta fue la primera vez que Yin Yang lo vio, y sus ojos brillaron intensamente, sin parpadear en absoluto. Solo después de que Zhong Shou completó todo el conjunto de la técnica de dirección de energía, Yin Yang retiró la agudeza de su mirada. Dijo sin expresión, ¿quién sabe de dónde aprendió el príncipe esta serie de movimientos? Si continúa entrenando duro en él, podrá convertirse en un gobernante poderoso y también puede ayudarlo a fortalecer su cuerpo. Zhong Shou asintió levemente, expresando reconocimiento. Sin embargo, tenía una expresión extraña en su rostro. Durante estos 7 días, lo único que sabía era que había estudiado en el muy familiar Lima y College. Además, él no estuvo allí por poco tiempo. Los dos lo habían ido a buscar recientemente. A continuación, sería Yin Yang. A pesar de lo bien informado y leído que era Zhong Shou, en realidad no podía leer a la persona que tenía delante. Fría y tranquila, cada acción hecha con modales. No importa que, no parecía un cochero. Después de terminar la carne, Yin Yang y Chuxue fueron a meditar y ajustar la energía de sus cuerpos. Su respiración se hizo más lenta, como si se hubieran quedado dormidos. Zhong Shou también se sentó con las piernas cruzadas. Primero, trató de usar una técnica básica del corazón para transformar la energía de la esencia en su mar de energía en energía interna. Al principio, no sentía mucho. Sin embargo, cuando la energía entró en sus meridianos, sintió un dolor punzante en todo el cuerpo. Fue como si cientos de miles de agujas se clavaran en él, haciéndolo gritar. Instintivamente tomó una bocanada de aire frío y soportó el dolor sin molestar y alertar a los dos a su lado. Solo después de un corto tiempo el intenso dolor cesó. El sudor frío fluía de todo su cuerpo, como se esperaba. Es porque mis meridianos fluyen juntos. Una mirada de iluminación brilló en sus ojos. Zhong Shou usó su voluntad para mover esa cálida corriente de regreso a su mar de energía. Ya había renunciado temporalmente a cultivar la energía interna. Todas las razas en el mundo de las nubes usaron los 9 chakras meridianos en sus cuerpos como la base del cultivo. Estos 9 meridianos de chakra rodeaban todo el cuerpo. Cuando estaba moviendo la energía, podía sentir que la energía de la esencia viajera se dividía dentro de sus meridianos. Dentro de su cuerpo, como había esperado, coexistían 2 conjuntos de meridianos. Este cuerpo era mitad humano y mitad monstruo, poseyendo líneas de sangre tanto de raza humana como de raza zorro. Como ambas razas tenían historias excepcionales, alguien que tuviera las fortalezas de ambas razas, su potencial espiritual y sus fundamentos sería extraordinario. También fue este factor el que causó un choque, lo que resultó en que su resistencia fuera tan sorprendentemente baja. Lo hizo incapaz de entrenar en ninguna técnica interna. La mayoría de las personas renunciarían a la cultivación si tuvieran ese cuerpo. Sin embargo, no tuvo elección. Al llegar a este mundo, se sintió más afortunado porque sus años de lectura y experiencia en el mundo del juego lo ayudaron a acumular una experiencia de cultivo que superó a todos los cultivadores en esta era. Recordando toda la información de su última vida, las cejas de Zhong Shou se cerraron con fuerza. Había muchos métodos de cultivo especiales adecuados para personas con meridianos duales. Muchos de estos eran realmente fuertes, incluso excediendo el nivel de artes secretas. Sin embargo, ninguno de ellos era adecuado para él. Primero, necesitaba obtener algunos materiales y hierbas celestiales para fortalecer una de sus líneas de sangre y suprimir la otra. Necesitaba cambiar su cuerpo y fusionar sus meridianos. Sin embargo, tales artículos eran extremadamente raros. Zhong Shou ni siquiera se atrevió a pensar en ellos. Realmente me lo merezco. Método de llama fría blace abrasador, arte de brillo lunar, técnica de dios diabólico, ¿por qué no los miré de cerca cuando los obtuve todos? Aunque eran una pequeña basura. Justo cuando se estaba estrujando los sesos, un conjunto de palabras cruzó por su mente como una luz consciente. El camino de los cielos, reduce lo que es demasiado, aumenta lo que es demasiado poco.
El camino del hombre, reducir lo que falta y aumentar lo que se tiene. Zhong Shou quedó atónito al instante. Inmediatamente persiguió esas palabras como una persona que vio una serpiente o un escorpión, arrancándolas de lo más profundo de sus recuerdos. Estas palabras provenían de un conjunto de antiguos textos secretos que él había conocido como Shuayo Energy. Una vez había causado cantidades interminables de olas en el mundo de las nubes, lo que llevó a varias guerras y peleas sangrientas. Su nombre se extendió por todas partes, y la gente lo consideró un arte prohibido. Si usaba este método, podría ayudar a resolver su problema de conflicto de línea de sangre. Incluso podría hacer que su cultivo aumente rápidamente. Sin embargo, este método era algo que no estaba dispuesto a tocar a menos que estuviera en un callejón sin salida. Con su cuerpo, esto podría agregar más problemas, por lo que dudó. Dejó escapar un suspiro amargo. Zhong Shou dispersó toda la energía esencial que había reunido en sus huesos y extremidades para fortalecer su cuerpo, especialmente sus manos. Los músculos, huesos y articulaciones se habían endurecido. Después de lo cual, cortó un árbol de madera de hierro comúnmente visto en el bosque y usó la espada del tesoro de acero de élite en su mano para tallarla en una daga voladora de 6 pulgadas de largo. Capítulo 3. De pie junto a la ventana del carruaje, Zhong Shou levantó levemente la muñeca y una sombra negra salió instantáneamente de su manga. Casi instantáneamente, se clavó limpiamente en un árbol bajo a 200 pies fuera del carruaje con un sonido nítido. Medio milímetro a la izquierda. Como había alguien conduciendo, la velocidad del carruaje se aceleró bastante. Ese árbol bajo que se usó como objetivo brilló en su campo de visión. En un abrir y cerrar de ojos, uno ni siquiera podía encontrar un rastro de él. Zhong Shou entrecerró los ojos. Sus ojos eran tan agudos como los de un halcón, y se enfocaron claramente en el cuchillo volador que había tallado en madera de hierro. El cuchillo se había desviado ligeramente hacia la izquierda. No habían parado a descansar desde ese día hace 3 días. Yin Yang y Chuxue ocasionalmente abandonaban el carruaje mientras emitían intenciones asesinas. Por otro lado, Zhong Shou permanecería sin rumbo dentro del carruaje. Además de entrenar técnicas de espada, técnicas corporales y la técnica de dirección de energía para fortalecer su físico todos los días, se había propuesto una tarea más. Entrenaría sus habilidades con los cuchillos voladores con estos cuchillos de palo fierro negro. Cada vez que se sentía cansado, Zhong Shou se paraba frente a la ventana y usaba algo cercano para practicar tiro con estos cuchillos voladores. En la última vida, Zhong Shou era famoso por la espada. Dentro del juego, fuera de los 7 emperadores y los millones de jugadores, era una existencia pináculo. Sin embargo, en ese momento, su habilidad más aterradora era su arma oculta de cuchillo volador, que lo ayudó a reprimir a las masas. Aprendió la técnica del cuchillo defensivo de los 6 dioses del emperador dios. El cuchillo golpearía cualquier cosa sin fallar, y su fuerza podría matar a un inmortal. Durante la guerra de los 7 emperadores, nunca había fallado. Incluso la persona conocida como el Emperador Invisible, que era famoso por sus habilidades de invisibilidad, murió bajo su técnica de cuchillo defensivo de los 6 dioses. En este juego, la parte más especial fue que se registró el método de cultivo de la mayoría de las técnicas secretas de artes marciales. Todos los legados del pasado podrían practicarse en la vida real. La técnica del cuchillo defensivo de los 6 dioses era una de las técnicas ultra secretas dentro del juego. Aunque los puntos de chakra de Zhong Shou no se habían abierto, aún podía entrenar algunas partes de este método secreto. Como resultado, sus habilidades con el cuchillo eran tan buenas como las de aquellos que realmente cultivaban las artes marciales. De hecho, incluso podrían ser mejores. Su mano derecha volteó hacia abajo, y otro cuchillo negro hecho de madera de hierro apareció en su mano. Con sus dedos a la cabeza, giró entre las yemas de sus dedos, mostrando una serie de hermosos brillos de cuchillo. Zhong Shou entrecerró los ojos y comenzó a enfocarse en su cuerpo. Como no podía entrenar en energía interna, tampoco sabía nada sobre la situación del chakra en su cuerpo. No pudo lograr realmente un estado de vislumbre en el cuerpo. Sin embargo, con su experiencia como artista marcial superior en la última vida, podía sentir claramente la situación y el cambio en cada músculo de su brazo, la fuerza que ejercían así como su flexibilidad, incluso qué músculos se contraían y qué articulaciones se retorcían. Él podía sentirlos a todos. En poco tiempo, Zhong Shou ganó algo de comprensión. Después de 3 días, sus habilidades con el cuchillo pasaron de estar oxidadas a estar bien entrenadas. Ahora, incluso podría alcanzar objetivos en movimiento con precisión.
Si fuera cualquier otra persona, definitivamente no sería capaz de hacer eso. Incluso aquellos con talento en artes marciales probablemente lo encontrarían difícil. Solo él podía confiar en un control preciso que se acercaba al pico para reflejarse y ajustarse continuamente paso a paso, permitiéndole alcanzar tal nivel. Sin embargo, Zhong Shou todavía no estaba satisfecho con sus habilidades actuales con el cuchillo. En términos de técnicas de armas ocultas, 1 milímetro de diferencia era lo mismo que miles de millas. En una batalla contra los cultivadores, la vida y la muerte eran solo una línea muy delgada, y uno no podía permitirse el lujo de cometer errores. Incluso si fuera medio milímetro, eso era algo que no podía aceptarse. El carruaje continuó avanzando rápidamente a través de este vasto desierto. De repente, un conejo de plumas llameantes saltó a su vista. Su ojo se abrió ligeramente, y el cuchillo retorcido en su mano derecha pareció dispararse instintivamente. Se convirtió en una luz negra oscura, cruzó cientos de pies y apuñaló la garganta del conejo. Bajo los ojos de Zhong Shou, el cuchillo volador perforó un enorme agujero en la garganta del conejo de plumas llameantes. El conejo gritó y cayó al suelo, rodando mientras caía. Tras una inspección minuciosa, se podía ver que el cuchillo volador todavía tenía una ligera desviación. Sin embargo, este cambio sucedió debido al movimiento de alta velocidad del objetivo, que estaba dentro de sus parámetros aceptables y que él había predicho que sucedería. Sonriendo levemente, Zhong Shou sacó otro cuchillo. Apenas había encontrado la sensación de ser 100% exacto, como lo fue en su última vida. Ahora, necesitaba continuar entrenando esto diligentemente, como esa técnica básica de espada y técnicas corporales básicas. Tuvo que entrenar para ejercer fuerza desde todas las direcciones para grabar esta técnica de cuchillo volador directamente en las partes más profundas de su sangre y huesos, convirtiéndola en un instinto. Aunque este cuerpo tiene una resistencia débil, su fuerza y flexibilidad son aterradoras. Solo tengo la mitad de un linaje de monstruos, por lo que no es de extrañar que la raza de monstruos no pueda aceptar humanos. La fuerza de Chuxue, así como su inmensa velocidad, no provenían únicamente de las técnicas de cultivo. De hecho, al menos el 30% provino de los talentos de la carrera de gatos de nieve. Sus músculos se tensaron y su fuerza se concentró justo en la punta del cuchillo. Justo cuando ese cuchillo negro salió disparado desde el interior del carruaje y atravesó el aire, Zhong Shou de repente se dio la vuelta, solo para ver a su Chuxue de pie en la entrada del carruaje. Llevaba una palangana de baño gigante y sus ojos azules miraban la mano derecha de Zinger Shou en estado de shock. Después de un rato, exclamó aturdida. Tan rápido. Incluso yo podría no ser capaz de bloquear el cuchillo del joven maestro. Una luz brilló dentro de sus ojos rasgados. Esa técnica del cuchillo volador parece ser solo lo básico, pero es realmente fuerte. Suave, crujiente y simple, ¿no era eso lo que pensaba el gobernante? Pero el joven maestro es aún más sorprendente, obviamente estás oxidado y rígido, como si estuvieras aprendiendo, pero parece que también lo has practicado miles de veces y se ha convertido en parte de ti. El tío Jin dijo antes que eres un verdadero talento, desafortunadamente. Sabiendo que no debería haber dicho eso, Chuxue se detuvo rápidamente. Una mirada de sorpresa apareció en los ojos de Zhong Shou. Después de todo, él nunca había planeado esconder su entrenamiento con espada y daga voladora de estos dos. Dentro de sus recuerdos fragmentados, había una parte de él cultivándose cuando era joven. Ya sean puños, espadas o técnicas de armas ocultas, había aprendido los 18 tipos. Aunque era lo básico, aprendió la esencia de la mayoría de ellos. Cuando llegó al Lima y College, además de encantamientos y técnicas espirituales, también enseñaban artes marciales básicas. Sin embargo, después de cumplir 10 años, dejó de cultivar artes marciales porque no podía abrir sus meridianos. Como resultado, sin importar lo que entrenara ahora, nadie tendría dudas ni se sentiría sorprendido. La verdadera razón por la que se sorprendió fue por su comprensión. En realidad, había visto a través de la parte profunda de su técnica a primera vista. Simple, eficiente y rápido, reduciendo todos los movimientos adicionales. Al mismo tiempo, mantener la precisión para agotar la mayor parte de la fuerza. Este era el secreto básico de la técnica del cuchillo defensivo de los 6 dioses. Y en realidad entrenó esta técnica de cuchillo volador miles de veces. Sin embargo, estaba oxidado en este cuerpo. ¿Cómo una chica así se convirtió en la sirvienta de una persona tan indefensa? Aunque estaba conmocionado en el fondo, Zhong Shou no lo mostró en la superficie.
Miró inexpresivamente el camino del cuchillo de madera de hierro que no mostraba desviación. No importa que también entrene en él, ¿de qué sirve? Si no puedo entrenar en energía interna, solo soy basura. Aunque no quiso decir esas palabras, realmente se sintió impotente. En sus recuerdos de cultivo, naturalmente había muchos otros que le ponían los ojos en blanco y lo miraban con desdén. Aunque estos no eran sus recuerdos, sintió el dolor y deseó poder recuperar la fuerza de la última vida. Quería usar sus habilidades para acabar con todos esos payasos. Después de burlarse de sí mismo, al ver que la expresión de Chubsue se estaba volviendo nerviosa y avergonzada, Zhongshou sacudió la cabeza, se detuvo y no dijo nada. Miró el cuenco de madera en sus manos, y una mirada de confusión apareció en sus ojos. ¿Para qué es esto? Su Chubsue se culpaba a sí misma por un lado. Al escuchar sus palabras, fue como si hubiera sido perdonada, y rápidamente colocó el recipiente y explicó. Joven maestro, lo olvidó. Hoy es el momento del baño medicinal de 10 días. Xuer está aquí para ayudarte a lavarte. ¿Lavarse? Los pensamientos de Zhongshou instantáneamente se volvieron locos. En ese momento, sintió algo de emoción. Mirando dentro de la palangana, vio varias hierbas adentro. Chubsue usó sus manos para golpear los lados del lavabo. En un caso, alguna fuerza atrajo numerosos líquidos de todas las direcciones, y los líquidos se acumularon en el recipiente. La temperatura también subió lentamente. En un abrir y cerrar de ojos, empezó a hervir. Cuando Zhongshou vio eso, sus ojos estaban nublados por la sorpresa. ¿Este es el cultivo dual de espíritu y artes marciales? Capítulo 4. Capítulo 4. Baño medicinal fragante. Después de que el agua hirviendo derritiera las hierbas y la medicina, vio que la temperatura disminuía rápidamente. Zhongshou miró, atónito. El cultivo dual de espíritu y artes marciales fue realmente extraordinario. Tenía que reevaluar el potencial y la habilidad de esta chica. Antes de esto, había subestimado mucho su identidad personal. Rosa de vapor caliente. El agua dentro de la cuenca también se había reducido a una temperatura adecuada. Zhongshou no dudó más y tampoco preguntó nada más. Simplemente se sentó en la palangana. Tenía poca resistencia y era delgado, lo que daba la impresión de ser débil. Parecía un adolescente que se enfermaría fácilmente. Sin embargo, todavía tenía un cuerpo musculoso. Después de sentarse en el agua medicinal, Zhongshou pudo sentir algo parecido a decenas de millones de hormigas mordiendo su piel y no pudo evitar tensarse. Esto también estimuló la parte inferior de su cuerpo, y ya se había levantado sin cubrirse. Cuando su Chubsue vio eso, su rostro se sonrojó. Se aflojó la ropa. Ahora, solo un velo delgado y translúcido cubría su cuerpo. Se metió en el lavabo y se sentó detrás de él. Justo cuando se estremeció, y su mente comenzó a divagar, esas delgadas y largas yemas de los dedos presionaron su espalda. Presionaron un punto de acupuntura. Kizou, en el centro de su espalda. Después de presionar y frotar ese punto, expandió lentamente el área. Sus manos de jade se convirtieron en miles de imágenes secundarias, golpeando continuamente los diversos puntos de acupuntura. En esos puntos, una suave fuerza extraña ayudó a guiar la medicina que se filtraba por todo su cuerpo, guiándola hacia sus extremidades y huesos. El actual Zhongshou no pudo evitar tener pensamientos salvajes. Lentamente, logró deshacerse de ellos, haciendo todo lo posible por concentrarse en su propio cuerpo. Las técnicas de su Chubsue definitivamente tenían algo de trasfondo. En cuanto a las hierbas usadas en la palangana, eran igualmente hierbas preciosas que rara vez se veían. A menos que uno viniera de una familia rica, era difícil reunirlos a todos. Fortalecimiento de los músculos, huesos y vasos. Esta fue la primera vez que Zhongshou sintió tanta energía desde que ocupó este cuerpo hace 10 días. Estas hierbas eran realmente bastante efectivas, ya que podían revitalizar y fortalecer los cimientos. Ayudó a mejorar algunas de sus cualidades corporales, fortaleciendo su espíritu y energía vital. Sin embargo, no ayudó a resolver la verdadera raíz de su enfermedad. En cambio, mostró signos de empeorar las cosas. Dentro de su cuerpo, los meridianos duales se hinchaban y dolían. Después de que pasó el tiempo que tomó preparar el té, las manos de su Chubsue pasaron de rápidas a lentas antes de finalmente detenerse. Su rostro estaba cubierto de gotas de sudor mientras jadeaba. Ya he agotado toda mi energía. Joven maestro, sumérgete un poco más. Solo puedes salir después de 4 horas. El tío Jin dijo que este remojo de 5 ginseng para fortalecer los huesos era algo que el maestro se esforzó mucho en obtener de un médico famoso. Aparentemente, en solo 6 años, podrá ayudarlo a resolver su problema de meridiano dual.
También puede fortalecer tus cimientos y mejorar el cuerpo del joven maestro. El ceño de Zhong Shou se arrugó. ¿Qué clase de médico era ese? Qué decrépito y confuso. Solo escuchó a Chuxue decir con el ceño fruncido. El tío Jin también mencionó que el joven maestro no debería apresurarse demasiado. Es mejor tomárselo con calma por ahora. Hace 10 días, el joven maestro casi muere porque intentaste entrenar a la fuerza la energía interna. Zhong Shou se llenó instantáneamente con un sentimiento de iluminación. Era tal como lo había imaginado. Zhong Shou no había muerto por un ataque furtivo. En cambio, había tratado a la fuerza de cultivar la energía interna, fue demasiado lejos y murió. Como resultado, había ocupado este cuerpo. No pudo evitarlo, pero negó en silencio con la cabeza. El camino de pensamiento de ese supuesto médico famoso en realidad no estaba equivocado. El remojo de 5 ginseng para fortalecer los huesos podría fortalecer un meridiano. El remojo ayudó a apuntar a un tipo de meridiano, fusionando lentamente el otro meridiano coexistente en él. Esta era la solución más común para este tipo de cuerpo. Era cierto que tenía 2 meridianos. Sin embargo, en comparación con los meridianos duales normales, era ligeramente diferente. No solo eran de primer nivel, sino que también estaban estrechamente relacionados. El primero se había fusionado con el segundo, y el último se había fusionado con el primero, lo que dificultaba dividirlos. Si no, ¿por qué tendría tanto dolor de cabeza? Después de todo, cuando estaba desarrollando la técnica de dirección de energía en su última vida, había estudiado medicina. En términos de acupuntura, incluso había alcanzado el nivel de gran maestro. Entonces, parece que el tío Jin se lastimó mucho en los últimos días por mi culpa. ¿Y no por los demás? Dándose la vuelta, Zhong Shou miró hacia atrás y sus ojos se detuvieron una vez más. El fino velo de Shu Chuxue estaba empapado en agua, por lo que su ropa interior era parcialmente visible. Su parte delantera y trasera sobresalientes estaban a la vista. Cabello largo empapado, mejillas rojas brillantes, piel blanca como la nieve y ese par de orejas de gato. La tentación simplemente no podía describirse con palabras. No pudo evitar tragar saliva mientras tragaba las palabras que estaba a punto de decir. Dentro de su cuerpo, la ya poderosa energía vital instantáneamente comenzó a retumbar y hervir, y su respiración incluso comenzó a acelerarse. En el mundo del dios emperador, la fuerza lo era todo. Incluso si los fuertes quisieran matar a los débiles, a nadie le importaría. Sin embargo, no importa cuán fuerte fuera Chuxue, ella seguía siendo su sirvienta. También parecía que ella estaba muy cerca de él. Durante estos pocos días, mostró mucha confianza en él e incluso se apegó a él como él. Zhong Shou no se atrevió a pensar más. Sacudió la cabeza vigorosamente para detener esos pensamientos. No pudo evitar burlarse de sí mismo en su corazón. Zhong Shou, ¿cuándo te has convertido en una persona tan inmoral? No había nada de malo en ser lujurioso, pero este Shuer obviamente solo tenía 13 años. Con la larga vida de los monstruos, ella era solo una niña a esta edad. Su Chuxue, que estaba de pie detrás de él, pareció notar su extraña expresión y miró hacia atrás con timidez. Después de lo cual, en realidad empujó hacia adelante esos picos gemelos, y un par de enormes conejos de jade parecían estar a punto de salirse de su camisa. Haciendo que la mente de Zhong Shou se volviera loca una vez más, se rió y saltó fuera del agua, parándose a un lado y diciendo. La maestra dijo que Shuer necesita esperar hasta que tenga 18 años, entrenar y romper el bloqueo Jin antes de que pueda compartir una habitación contigo. Si no, con tu cuerpo, probablemente no serías capaz de soportarlo. En cuanto a esas personas, son solo payasos, no los tomes en serio. El fino velo de su cuerpo estaba totalmente mojado mientras se aferraba con fuerza a ella, dándole a Zhong Shou un festín para sus ojos. Sin embargo, una vez que se dijeron esas palabras, el agua se evaporó y se secó instantáneamente. Su Chuxue también se había cambiado y salió volando del carruaje. Como una golondrina, se paró en la parte superior del carruaje con una fácil voltereta hacia atrás y examinó el área con atención. Cuando Zhong Shou en el carruaje escuchó eso, no pudo evitar quedarse atónito una vez más. Parecía que este Shuer y él no eran solo amo y sirviente. Por sus palabras, parecía que su padre de origen desconocido la había elegido como su concubina. Y también ese entrenamiento, rompiendo el Jinlock, ¿qué fue eso? ¿Era qué? De repente, muchos pensamientos diferentes pasaron por su mente. Solo volvió a sus sentidos cuando sintió un dolor insoportable una vez más. Su piel se sentía como si decenas de miles de hormigas lo estuvieran picando. Sus ojos se entrecerraron de inmediato.
Aunque Su Chuxue siempre actuó feliz y optimista frente a él, la preocupación oculta en sus ojos no se podía ocultar. Además, ella también decidió evitar y no responder a sus preguntas e indagaciones. Se podía ver que la situación en la que se encontraban los tres no era buena. Capítulo 5. Sus cejas se relajaron por la sensación de comodidad, y Zhong ajustó su respiración una vez más. Sentado dentro de la palangana, continuó dirigiendo las propiedades medicinales del baño, convirtiéndolas en energía espiritual y moviéndolas a todos los rincones de sus órganos. Actualmente, estaba usando la técnica de conducción de la respiración interna, que era una rama de la técnica de conducción de la energía. Sin él, era naturalmente incapaz de usar todas y cada una de las energías al máximo. La técnica de masaje de puntos de acupuntura de Chuxue era obviamente una técnica secreta heredada. Usando el ki de vitalidad para apoyarlo, la velocidad con la que usó los poderes medicinales fue cientos de veces más rápida que su técnica de conducción de energía. Sin embargo, en términos de distribuirlos al máximo grado, había una gran brecha. Estaba convirtiendo los poderes medicinales que no se habían dispersado en energía espiritual. No esperaba que estos medicamentos resolvieran su cuerpo de meridianos duales, y mucho menos fortalecer los meridianos mismos y empeorar su enfermedad. Como tal, solo podía usarlo para fortalecer su cuerpo. Simplemente no podía soportar desperdiciar la esencia de la medicina de esa manera. Después de la mitad del tiempo que tomó preparar el té, Zhong ya se había lavado las extremidades, los huesos y casi todas las partes de su cuerpo una vez. Finalmente se detuvo cuando el dolor de hinchazón en sus meridianos fue demasiado para él. Aunque este baño de inmersión podía fortalecer su cuerpo y aumentar su energía vital, necesitaba proceder lentamente y mejorarlo gradualmente. No se podía apresurar. Una vez cada 10 días era el mejor período de amortiguamiento para esto. Sin embargo, cuando Zhong abrió los ojos y miró las hierbas todavía espesas y con un olor maravilloso, suspiró una vez más. Realmente estaba lleno de dudas sobre si ese supuesto médico famoso realmente sabía algo sobre medicina. La prescripción para el remojo de 5 ginseng para fortalecer los huesos fue simplemente demasiado generosa. Todos los artículos eran caros y raros. Sin embargo, los humanos solo podían absorber menos de una décima parte de la energía medicinal en su cuerpo. Si fuera él quien hiciera la prescripción, los efectos de la medicina podrían triplicarse. Si el cuerpo fuera perfecto y no tuviera el problema de los meridianos duales, incluso podría usar esta fuerza junto con su técnica de respiración interna creada por él mismo para abrir directamente un punto de chakra y entrar en el camino del cultivo de artes marciales. Desafortunadamente, ni siquiera puedo absorber la energía interna normalmente. No puedo rotar ni mover la energía interna dentro de mis meridianos. Si fuera solo dolor, estaría bien, pero mis meridianos chocan. Si las cosas salieran mal, moriría. ¿Realmente no hay otra manera? Después de pensar durante mucho tiempo pero sin obtener ganancias, Zhong se levantó de la cuenca. En el momento en que se puso de pie, una serie de palabras aparecieron en su cerebro una vez más. No era el texto del monstruo, sino una escritura antigua. Mirando el camino de los cielos, aprendiendo cómo funcionan los cielos, el camino de los cielos tiene repetición y todo se repite. Todo tiene un patrón, un momento de fortuna puede volverse malo, mientras que un momento de desgracia puede ser usado como fortuna. ¿Por qué sigue siendo esta técnica de tragar energía de nuevo? Los ojos de Zhong se abrieron de par en par mientras estabilizaba su cuerpo. Esta parte del texto era algo con lo que estaba familiarizado, y provenía de esa técnica de conversión de energía que traga el cielo. No registró ningún arte marcial, y solo contenía algunas escrituras profundas, que eran secretos necesarios para el cultivo. Este libro se rebeló contra el camino normal, y era un libro diabólico que debería ser totalmente prohibido. Sin embargo, logró abrirse camino en el juego, extendiéndose en una escala realmente pequeña. Resultó en la muerte de millones de jugadores en 3 años. Zhong también había obtenido una copia de la técnica de conversión de energía Eaven Suayowing. No se atrevió a cultivarlo al azar, y había buscado la manera de perfeccionar y mejorar este método. Sin embargo, sus esfuerzos tuvieron poco o ningún efecto. Solo podía usar la esencia central de la técnica para fusionarse con otros tipos de técnicas de artes marciales. Con el paso del tiempo, abandonó la idea de usar esta escritura para crear su propia forma de artes marciales. Sin embargo, durante estos últimos días, tal vez porque su situación lo hizo sentir una desesperación total, Zhong ocasionalmente había pensado en esta técnica, incapaz de detenerse. El camino de los cielos, reduce lo que es demasiado, aumenta lo que es demasiado poco.
Mis meridianos duales actuales muestran signos de tener un cuerpo débil y falta de energía vital, por lo que es adecuado para este camino. Si cultivo esta técnica, definitivamente seré como ese tipo que subió a las nubes y se elevó directamente a los cielos. La esencia de Abenesual Energy Conversion Technique era principalmente usar la energía de otros para uno mismo. Tragar la esencia de la energía de los cielos y la tierra para convertirla en la propia. Los cultivadores odiaban quitar cosas por la fuerza o con engaños. Sin embargo, Zhong Shou no sintió ninguna carga al hacer eso. En manos de las personas adecuadas, sería bueno. Si es usado por el mal, un arma sería mala. Hacia sus enemigos de vida o muerte, tenía que hacer todo lo posible. Hacia los inocentes, Zhong Shou, naturalmente, no tomaría su energía por casualidad. Subir a las nubes, volar hasta los cielos. Es agradable de escuchar. Aunque esa persona fue famosa durante una época, ¿qué pasó con él al final? En solo 3 actualizaciones cortas del juego, murió debido a que su cuerpo estalló. En lugar de decir que murió por los ataques combinados de esos pocos expertos en pináculo, era más cierto que murió por sus propias manos. ¿Cómo ajustaría su ki y meridianos? ¿Cómo fusionaría esos extraños tipos de energía? Parece fácil, pero no lo es. La energía es mixta y, en el futuro, será difícil escapar de la vida y la muerte y emprender el camino de la verdadera cultivación. Te esforzaste tanto a lo largo de los años, fusionando tantos caminos diferentes para desarrollar la técnica de conducción de energía, ¿no fue para prepararte para esta técnica? Ajustando el ki y los meridianos, tragar la energía de la esencia no es imposible, y mucho menos con esta técnica de tragar energía que se ha mejorado mucho. Aunque su poder se redujo, no hay ningún riesgo de que la energía interna se vuelva loca. Pero esta técnica de conducción de energía aún no está completa. Además, la técnica de conversión de energía de tragar el cielo tiene su debilidad. Si no puedo mejorar este cuerpo meridiano dual, cultivar este método solo será como este baño fortalecedor de huesos con 5 ginseng. 2 voces estaban teniendo un debate interminable en su cabeza, y el rostro de Zhong Shou estaba oscuro por un momento y brillante al siguiente. Estaba totalmente inseguro. Después de un rato, en realidad sonrió y se sentó una vez más. Su corazón estaba realmente claro. Iba a priorizar su vida. Si el tiempo lo permitía, obviamente quería perfeccionar la técnica antes de cultivar. Sin embargo, ¿qué opción tenía ahora? Chuxue y Yin Yang le dijeron que no había necesidad de preocuparse, pero eso solo lo hizo sentir más incómodo. Si las cosas realmente salían mal, al menos tenía que tener la capacidad de protegerse a sí mismo. Además, si solo lo estuviera usando para absorber la esencia de estas hierbas medicinales, esta técnica de deglución de energía no debería causar ningún problema oculto. Habiendo tomado una decisión, Zhong Shou comenzó a mover directamente la energía y controlar su respiración. Había analizado esta técnica de conversión de energía que tragaba el cielo muchas veces, y también había realizado muchas simulaciones de diversas situaciones. Usar la técnica de cultivo ahora básicamente no tenía problemas, y fácilmente llevó toda la fuerza medicinal a su cuerpo. Este paso fue conocido como Abenesual. A continuación, utilizó la técnica de dirección de la respiración interna para controlar la energía cálida de su cuerpo, transformándola en energía espiritual esencial. Resistió el dolor agudo, siguiendo las palabras de la escritura para rotar la energía continuamente, purificándola y comprimiéndola a cada paso. Este fue el segundo paso, la conversión de energía. Parecía fácil, pero todo el proceso era realmente complicado y cualquier error haría inútil todo el esfuerzo anterior. Cuando hubo consumido alrededor del 70% del líquido medicinal en el recipiente, Zhong Shou pudo sentir que su abdomen estaba a punto de desgarrarse. Era como si muchos ratoncitos estuvieran dando vueltas desenfrenadamente en su cuerpo. El sudor frío goteaba, y todos sus puntos de chakra se sentían como si estuvieran a punto de estallar. Zhong Shou no se sorprendió. En cambio, estaba encantado. Su expresión era solemne mientras sus ojos emitían un fuerte brillo. Abrió la boca y dejó escapar un suave grito, diciendo abre. Controló la energía espiritual que había purificado numerosas veces para aplastar media pulgada hacia abajo desde su ombligo. Sintió un dolor agudo en el abdomen y una explosión repentina sonó en sus oídos. Su sangre de repente fluyó hacia atrás por un segundo, haciéndolo perder el conocimiento y marearse por un momento. Cuando recuperó sus sentidos, su rostro inmediatamente reveló una mirada de deleite. Capítulo 6. En los últimos días, sin importar cómo trató de inspeccionar su cuerpo, solo pudo obtener una idea aproximada de los cambios de energía.
Cuando Zhongshou miró dentro de su cuerpo una vez más, pudo sentir claramente el flujo interminable de sus meridianos y anillo tras anillo de puntos de chakra profundos y complicados, que estaban llenos de las leyes del cielo y la tierra. Además, después de que este dolor punzante se desvaneciera lentamente, al mismo tiempo, una sensación cálida se elevó dentro de su abdomen. Aquí fue donde se reunió toda la energía espiritual, el ki primordial y la energía interna, la raíz de todo el ki. También era de donde venían los 9 puntos de chakra del cuerpo. Antes de que uno abriera los puntos de los chakras, este era el único punto de acupuntura que podía entrar directamente en contacto con la energía espiritual del cielo y la tierra. Aunque Zhongshou anteriormente podía usar algunos métodos especiales para investigar, estaba lejos de poder sentir todo con precisión. La energía espiritual que había conducido con mucho esfuerzo y dificultad no podía almacenarse aquí. Incluso si lo infundiera la fuerza, solo se disiparía lentamente. Actualmente, su sentido espiritual podía ver un paquete más de ki blanco en la parte inferior de esa parte de su abdomen. Si uno profundizara más en él, podrían ver un océano blanco de niebla frente a sus ojos. Muchos paquetes de ki fluían dentro de él. Cuando uno lo miró por primera vez, era de color blanco como la nieve, pero si prestaba más atención, notaría muchas manchas azules y grises en su interior. Estos puntos eran la energía de esencia remanente que había usado la técnica de conversión de energía devoradora del cielo para purificar del baño de fortalecimiento de sangre de 5 ginseng. Necesitaba uno para digerirlo lentamente y transformarlo para que pudiera convertirse en energía interna. La cantidad de almacenamiento, naturalmente, no podía compararse con su última vida cuando desafiaba la cima. Sin embargo, alivió su pecho y su depresión se desvaneció. La apertura del océano de energía es el comienzo de chakra. En la última vida, Zhongshou había creado numerosos personajes en el juego para analizar los secretos de chakra. Usando el aspecto de realismo total del entorno virtual, probó sus ideas nuevas y extrañas y probó sus técnicas locas y ensambladas al azar creadas por él mismo. Naturalmente, había abierto su océano de energía varias veces. Sin embargo, esta era la primera vez que lo hacía en la realidad, y le dio una sensación totalmente diferente. No era un personaje del juego. En cambio, era energía verdadera, que le pertenecía. Esto podría llamarse el comienzo de los meridianos. Después de que uno lo abriera, realmente se podría considerar que había entrado en el camino de la cultivación y obtuvo el derecho a entrenar en artes marciales. Sin embargo, aunque esta técnica de conversión de energía de tragar el cielo es mágica, no importa cómo se purifique la energía de la esencia tragada, todavía hay algunas impurezas. Como yo esperaba. Al pensar en las manchas multicolores en el paquete de gas blanco, la alegría de Zhongshou disminuyó y fue reemplazada por un pensamiento serio. Esas impurezas no eran tan obvias ahora. Sin embargo, si no se ocupaba de ellos, podría ser fatal una vez que su cultivo alcanzara el nivel de atravesar el chakra corporal y acumular una cierta cantidad. Por supuesto, todavía no era una preocupación ahora. Absorber los beneficios de docenas de métodos de cultivo tuvo alguna utilidad para mejorar la técnica de conversión de energía de tragar el cielo. Además, con su técnica de conducción de energía creada por él mismo, podría purificarlo por completo en poco tiempo. Lo único era que todavía tenía que tener cuidado al respecto en el futuro. Trató de utilizar la técnica de observación interna para comprobar los meridianos de chakra de su cuerpo, solo para ver que el océano de energía se vinculaba con varios puntos de acupuntura meridianos. Tenía 2 meridianos, como se esperaba. Eran como rollos de masa frita envueltos juntos, uno rechazando al otro, y había poco que conectara a los dos. Zhongshou sonrió impotente. Ya no se preocupaba por la condición de su cuerpo y comenzó a sentir el mundo exterior. Antes de que se abriera el océano de energía, básicamente no podía notar ni sentir la energía espiritual que existía entre el cielo y la tierra. Solo ahora pudo usar su insignificante cantidad de ki para explorar el área de 1 pulgada alrededor de su cuerpo. Sin embargo, al momento siguiente, quedó atónito una vez más. Sus cejas no pudieron evitar, pero se fruncieron una vez más. ¿Por qué la energía espiritual aquí es tan delgada? Después de calcular la densidad de energía espiritual del área a 1 pulgada de su cuerpo, naturalmente descubrió que la densidad era mucho mayor que la de su era. Sin embargo, en comparación con el juego God Emperor, una abundancia virtualmente creada de energía espiritual, la cantidad también era mucho más que esto. ¿Qué época es esta exactamente? ¿Es realmente hace 10.000 años? Sus ojos estaban perdidos mientras miraba a su alrededor. En ese momento, Zhongshou sintió un arrepentimiento sin precedentes.
En el mundo del juego God Emperor, los mejores cultivadores tenían todo el poder. Estaba preocupado por este asunto, por lo que no se atrevió a preguntarle a Jin Yang y Chuxue. Durante estos pocos días, solo pudo sondear desde los lados. Sin embargo, ahora se vio obligado a comprender su situación actual, el paisaje de este mundo de las nubes y la era en la que se encontraba. La leyenda decía que durante los años finales de la Era Desolada, una época en la que figuras legendarias vagaban por la tierra, la conexión espiritual entre el cielo y la tierra se cortó en su mayor parte. Los legados de los maestros espirituales y los artistas marciales estaban a punto de extinguirse. Era menos probable que fuera esa época. Todo lo que quedaría sería la era en la que la energía espiritual se despertó lentamente en el mundo de las nubes. Sin embargo, esta era duró decenas de miles de años antes de dar la bienvenida a la explosión de energía de la era del dios emperador. Mientras sus pensamientos se volvían locos, se sintió inquieto. Zhong Shou se sentó en el lavabo aturdido. Solo se puso de pie después de que el agua dentro de la palangana se había enfriado por completo. Su rostro estaba totalmente verde. Inmediatamente después de que se vistió, Chuxue asomó la cabeza en el carruaje para echar un vistazo y felizmente dijo: «Joven maestro, hemos llegado a Twisted Gathering». ¿Reunión retorcida? Las cejas de Zhong Shou se levantaron y su corazón sintió una ola elevarse una vez más mientras se movía rápidamente hacia la ventana del carruaje. Mirando hacia adelante, todo lo que podía ver era un enorme mercado que ocupaba muchas millas cuadradas y que aparecía ante él. Esta no era la ciudad torcida en su memoria, ya que esas majestuosas murallas de la ciudad aún no se habían construido. Solo había unas pocas vallas afuera para defenderse de las bestias salvajes. Mirando la vista frente a él, Zhong Shou se sintió relajado. Se sintió realmente emocionado. Cuando el carruaje se detuvo al borde del mercado, Yin Yang se fue solo. Nadie sabía a dónde fue. Su Chuxue acompañó a Zhong Shou mientras recorrían el mercado. El Twisted Gathering actual estaba lejos de la escala que había alcanzado en el futuro, pero ya era próspero. A los lados de las calles había tiendas que vendían cuero de bestia, cristales de bestia y hierbas. La gente que caminaba portaba armas y emitía un aura fuerte. Su posición estaba cerca de las llanuras del lago Dragón, y muchas fuentes de agua limpia estaban cerca. Como resultado, muchos artistas marciales y maestros espirituales se reunieron aquí. Todos los días, no menos de 1000 personas entraban y salían de este lugar. Los expertos abundaban aquí, y algunos de ellos eran escoria que mataba sin pestañear. A pesar de esto, uno no necesitaba preocuparse por su seguridad. La secta superior del mundo nube del este defendió esta tierra. Dentro del mercado, se prohibieron las matanzas y las peleas privadas. En un lugar así, ¿quién se atrevería a cometer tales atrocidades? De ahí que Yin Yang no se preocupara mucho y les permitiera recorrer esta complicada zona, donde se mezclaban peces y dragones. Mientras caminaba, observó a los viajeros de los alrededores y a los muchos comerciantes a los lados. Zhong Shou se sentía cada vez más seguro de la era en la que se encontraba, lo que lo ayudó a relajarse. Esto debería ser entre 10 y 15 años antes de que ocurriera la explosión de energía. Un poco antes y no habría esta Twisted Gathering en la llanura del lago Dragón. Más tarde, Twisted City tendría su estructura tosca. Numerosos maestros espirituales y cultivadores marciales sintieron los signos del aumento de la energía espiritual y se reunieron aquí. Se aventurarían en las profundidades de las llanuras del lago Dragón para fortalecer sus corazones y su cultivo. Zhong Shou tenía una personalidad amable. Cuando entró en contacto con el dios emperador, la razón por la que se saltaba el sueño y las comidas se debía a sus intereses. Los textos dentro y el pico de las artes marciales que nadie podía alcanzar le interesaron. En realidad, no estaba dispuesto a competir con esas personas pervertidas y demasiado poderosas de la era del dios emperador. En cuanto a esas figuras legendarias de la era primordial, era mejor si las evitaba. Sin embargo, al comparar el final de la era primordial con la era posterior del emperador dios, donde la energía espiritual era igualmente baja, Zhong Shou prefirió esta era del emperador dios, llena de crueldad y brutalidad sin fin. Aunque estaba lleno de peligros, al menos podía continuar investigando todas las cosas que anhelaba aprender y buscar ese pico de cultivo. Además, en su vida anterior, tenía muchos remordimientos que debían resolverse uno por uno en esta era, donde la energía espiritual estaba a punto de aumentar explosivamente. ¿Sí? Baobin House, este Twisted Gathering en realidad tiene una rama de Baobin. Las palabras de Chuxue rompieron el enfoque de Zhong Shou.
Siguió su línea de visión, solo para ver una tienda de armas de tamaño mediano y muy bien organizada justo delante de ellos. Capítulo 7. Casa Baobin. Zhong Shou recordó este grupo de comerciantes. Vendían principalmente armas y fueron realmente famosos en su última vida. Básicamente monopolizaron el 20% de todo el comercio de armas y armaduras de Cloud World, y también exploraron otros mundos. Incluso pusieron un pie en esos mundos del reino espiritual. Famosos por ser de alto precio y alta calidad, los expertos de alto nivel elegirían Baobin House primero cuando buscaran armas. Coincidentemente, también fue en este Twisted Gathering. Como quería buscar algunas armas defensivas adecuadas, solo dudó un momento antes de entrar. El gerente de la sucursal tenía alrededor de 30 años y era como los que recordaba Zhong Shou. Los gerentes de las diversas sucursales de Baobin House tenían una amplia sonrisa en sus rostros, emitiendo una imagen gentil y humilde. Eran tranquilos y serenos, pero también tenían la astucia única de los hombres de negocios. Con un vistazo, el gerente pudo ver que los dos estaban vestidos de manera diferente y no eran de familias ricas normales, por lo que personalmente se adelantó para darles la bienvenida. A Zhong Shou no le importó y juzgó primero el área a su alrededor. Las armas aquí eran todos artículos de élite bien elaborados y eran de gama relativamente alta. Los artistas marciales normales no serían atendidos aquí. Sus ojos se volvieron hacia una esquina donde se colocaron varias armas arrojadizas. Observó los artículos por un momento, pero en silencio negó con la cabeza. Como era de esperar, las armas de marcas espirituales aún no prevalecían en esta era. Sin embargo, no se sintió decepcionado y se dio la vuelta para preguntarle al gerente: ¿puedo pedir armas personalizadas aquí? Cuando el comerciante de mediana edad escuchó eso, sonrió. Mientras los requisitos no sean demasiado altos, nuestra sucursal de Baobin House puede hacerlo. ¿El maestro tiene planos de armas? ¿O simplemente puede darnos una descripción del artículo? Zhong Shou no respondió. En cambio, caminó directamente hacia el lado del mostrador. Sacó 2 papeles amarillos y empezó a dibujar. En poco tiempo, un cuchillo volador de sauce y una aguja larga se dibujaron en el papel. Sus formas eran normales y no tenían nada de especial. Las únicas partes notables eran algunas líneas y tallas de propósito desconocido, que se veían realmente hermosas. Chuxue miró con curiosidad desde un lado, pero no pudo entender su dibujo. Al final, dijo: los dibujos del joven maestro son tan buenos, mucho mejores que antes. ¿Es el Ina y College enseñó artes? Zhong Shou sonrió cuando escuchó eso. Dejando el cepillo de pelo de lobo en su mano, su expresión se volvió fría y solemne. El cuchillo mide 2 pulgadas de largo y debe ser tan delgado como el ala de una cigarra. Forjarlo con acero de élite con 3 gramos de cobre de sangre mezclados. Quisiera 300 de estos cuchillos. Estas agujas están hechas del mismo material. Dividirlos en 2 pulgadas, 3 pulgadas, 1 pulgada y media pulgada, estos 4 tamaños. Necesito 100 de cada uno. ¿Cuánto tiempo necesitas para fabricar todo esto? La frente del gerente se arrugó. Después de pensar por un momento, dijo con amargura: estos elementos dibujados por el maestro son realmente precisos, a pesar de ser pequeños. Especialmente estos patrones, deberían ser marcas de armas, ¿verdad? Aunque nuestra sucursal puede fabricarlos, tenemos muy poca mano de obra. Tallar estas marcas con precisión llevaría al menos 10 días. Zhong Shou había predicho tal situación, necesitando solo 10 días incluso superó sus expectativas. Sin embargo, no tenía mucho tiempo para esperar ahora. Los herreros normales, naturalmente, no pueden, pero según lo que sé, cada sucursal de Baobin House tiene herreros espirituales, ¿verdad? Quiero recoger estas cosas en 1 hora. Ese gerente miró a Zhong Shou con una expresión extraña. Él asintió lentamente: de hecho, los tenemos. Dentro de mi tienda, hay 3. Sin embargo, invitar a los espíritus herreros a fabricar estas armas costaría más. Para los 300 cuchillos de marca de sauce y 400 agujas de marca de acero de élite, los materiales y la mano de obra solo costarían 7000 monedas de plata. Si es elaborado por los maestros, costaría al menos 150.000 platas. Zhong Shou sonrió con desprecio y se volvió hacia Chuxue. De todos modos, no tenía nada contra él, por lo que solo podía buscar su ayuda. Dado que podía montar en un carruaje de este tipo y tener 16 Cloud Stepping Falls, sintió que esa suma de plata debería ser fácil de sacar. Este último no lo defraudó y casualmente sacó una bolsa de seda. La bolsa contenía alrededor de 300 cristales de varios colores.
Cuando sacudió la bolsa, los cristales emitieron un tintineo nítido. Sacó 2 cristales rojo fuego y los colocó sobre el mostrador. Estos cristales hicieron que los ojos del gerente se iluminaran instantáneamente. Los cristales de tigre de fuego de 3er grado valen 100.000 plata. Maestro, espere un momento, los 300 cuchillos de sauce y las 400 agujas solo tardarán la mitad del tiempo que se tarda en preparar el té. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Zhong Shou tuvo que ocultar su sorpresa. También tenía algunos de esos cristales, y todos eran cristales monstruosos de 2º y 3er grado dentro del bolso que llevaba. Sin embargo, para que un cristal de bestia tigre de fuego de 3er grado valiera 100.000 platas, ¿qué tipo de broma era esa? Lo pensó. La energía espiritual actual era escasa, por lo que tales cristales de bestia probablemente eran escasos. Las cosas raras eran caras, por lo que era de esperar que valieran más en la era actual que en el futuro. Su familia probablemente no solo era rica, sino también muy fuerte. Con el cuchillo volador y las agujas ordenadas, todavía le faltaba una espada. Aunque la fina espada de acero que llevaba consigo estaba afilada, todavía faltaba. Sin embargo, no necesitaba hacer esta espada a medida. Esta casa Baobin tenía muchas espadas de marca vendidas como especialidades de tienda y colocadas en el frente de la tienda. Además, todos fueron especialmente diseñados. De pie frente al estante de armas, Zhong Shou contempló durante mucho tiempo antes de recuperar una brillante espada de viento con dibujos de madera de pino. Aunque esta espada no destacaba entre las pocas armas de la marca, el viento podía aumentar la velocidad y la protección. También era muy ligero y no consumía mucha energía, justo lo que necesitaba. Casualmente lo agitó alrededor. Era algo que apenas podía usar. Chuxue, que estaba de pie a un lado, frunció el ceño mientras dudaba. Joven maestro, estas espadas de marca serán difíciles de usar sin energía espiritual y verdadero ki. ¿Por qué no usar armas normales? Zhong Shou no respondió. En cambio, dirigió silenciosamente las corrientes de energía en su océano de energía hacia la espada. Justo cuando las marcas estaban a punto de encenderse, Chuxue se dio la vuelta y miró hacia abajo, mirando a la puerta con intención asesina alerta. Al mismo tiempo, Zhong Shou escuchó una risa. Realmente nos encontramos en todas partes. ¿Quién sabía que me encontraría con mi primo hermano en un lugar lejano como Twisted Market? ¿No estaba el primo hermano en el Lima College aprendiendo esos métodos de canto y técnicas espirituales? ¿Por qué viniste aquí? En la apertura de la tienda, un joven adolescente sonrió cuando entró. Era igualmente extraordinariamente guapo, y sus palabras desprendían un comportamiento amistoso, como una bocanada de aire fresco. Zhong Shou instintivamente retrocedió. Subconscientemente, sintió miedo de este hombre, pero también sintió una fuerte sensación de odio. Sus ojos se tensaron al saber que se trataba de una acción subconsciente de su cuerpo. En esta era, aparte de esos pocos personajes que se destacaban por encima de todos, confiaba en manejar incluso a esos pocos expertos que no habían aparecido. ¿Qué habilidad tenía esta persona para hacerle sentir miedo? Zhong Shou miró más allá de él y vio a 2 hombres fuertes parados detrás de él. Por la forma en que caminaban detrás de él, parecían seguidores. No tenían expresión ni emitían un aura mortal, como si fueran sus sombras. Sin embargo, a sus ojos, los 2 eran como espadas envainadas. Era difícil disimular su agudeza. Eran muy peligrosos. Ya sea este joven o los 2 sirvientes detrás de él, todos tenían alguna habilidad. Estaban más o menos al mismo nivel que Chuxue. Sin embargo, no reconoció a ninguno de estos 3. Solo tenía algunos recuerdos fragmentados sobre el que lo llamó primo hermano. Solo podía darse la vuelta. Sus ojos estaban llenos de una sensación de pérdida. Ese joven estuvo de acuerdo con lo que hizo Zhong Shou. Después de mirar a Zhong Shou, sonrió mansamente. ¿Pasaste 3 años en la universidad y ya no me reconoces? Cuando éramos jóvenes, solías llamarme hermano Yu, ¿recuerdas? Solo entonces Zhong Shou actuó como si estuviera iluminado, pero Chuxue soltó un resoplido frío que estaba lleno de intenciones asesinas. ¡Qué falso! De los más de 10 hermanos del joven maestro, solo a ti, Zhong Yu, le gusta ser tan falso. ¿No fueron todos ustedes enviados a matarnos durante estos últimos días? Tratando de asesinar al heredero, toda tu raza debería morir. El maestro definitivamente destruirá a todos ustedes, traidores, algún día. A Zhou Yu no le importó y se rió a carcajadas. Qué bueno matar a toda mi raza. Xuer sigue siendo tan linda después de tanto tiempo. No puedo soportar matarte. Si fuera hace unos meses, ¿cómo me atrevería?
Sin embargo, si se confirma que ese tío mío murió, incluso si yo personalmente maté al hermano Shou, ¿qué podrían hacer otras personas? La cara de Chuxue instantáneamente se volvió blanca como la ceniza, y su cuerpo tembló mientras resoplaba. ¿Qué estás diciendo? Solo un tonto te creería. Zhongyu resopló. Era demasiado perezoso para discutir con Chuxue mientras continuaba. Con el lugar vacío de Monster King, hay muchas personas internamente con otras ideas, y los enemigos fuertes están mirando hacia abajo. ¿Realmente empujaríamos esta basura hacia el trono? Mirando a Zhongyu, Zhongyu se rió con frialdad. Vine aquí para decirle al hermano Shou. Después de todo, somos hermanos. Si estás dispuesto a renunciar al trono, te dejaré vivir. Si no, no me culpes por ser vicioso y sin corazón. Esto no es como cuando éramos jóvenes y te dejaba ir si me rogabas. Después de decir eso, se arremangó y se fue. Dentro de la casa Baobin, el rostro de Chuxue era verde y blanco, mientras que Zhongyu estaba sumido en sus pensamientos. Capítulo 8. Después de comprar la espada de viento con patrón de pino, los cuchillos Uiyou Mark y las agujas de hierro de la tienda, los dos no continuaron comprando y regresaron al carruaje. En el camino, Chuxue guardó silencio y no dijo nada. Sin embargo, tampoco trató de ocultar la preocupación en sus ojos. Cuando Zhongyu regresó al carruaje, de repente abrió la boca. Joven maestro, ese Zhou siempre ha sido astuto. Las palabras que dice son siempre medio falsas, así que no le prestes atención. El maestro ha perdido temporalmente el contacto y definitivamente no se ha caído. Con su habilidad, ¿cuántas personas en este mundo podrían matarlo? Zhongyu se mantuvo en silencio. Si las palabras de Zhou Yu no eran ciertas, ¿por qué Chuxue reaccionó de esa manera? Incluso si el padre que nunca había conocido y del que no recordaba no hubiera muerto, la situación seguía siendo mala. Sin cierta confianza, ¿por qué Zhongyu correría un riesgo tan grande, sin preocuparse por las consecuencias de intentar matar al heredero? Aunque su corazón se sentía helado, Zhongyu no lo mostró en su rostro. Dándole una cálida sonrisa, entró en el carruaje. Cuando se sentó, dejó escapar una sonrisa amarga. ¿Cómo fue esto bueno? Mirando la forma en que actuó Zhongyu, obviamente tenía mucha confianza. En el momento en que saliera de Twisted Gathering, esas personas probablemente atacarían. Aunque no sabían qué tipo de carta de triunfo poseía Zhongyu, con su propia habilidad, junto con esos dos sirvientes, ya eran muy difíciles de tratar. ¿Iba a morir de nuevo después de venir a este mundo? Aunque todavía no estaba seguro de su situación, y no sabía si tenía alguna esperanza de regresar, incluso las hormigas ansiaban vivir, mucho menos los humanos. Sus ojos lentamente se volvieron fríos mientras movía su mano derecha, sacando varias agujas plateadas y un cristal verde. Él mismo había preparado estas agujas para uso acupuntural. Junto con la técnica de conducción de energía, aumentaría la eficiencia del fortalecimiento del cuerpo. Este último era un cristal de bestia de lobo de cara verde de grado 2, que sacó de su bolso. En el mercado de hoy, valía 10.000 platas o 100 oro. Si Zhongyu estuviera dispuesto, estos dos artículos podrían usarse de otra manera para resolver esta crisis. Sin embargo, si daba este paso, no podía detenerse y no podía dar marcha atrás. Si no pudiera alcanzar la cima, solo le esperaría el infierno. Después de contemplar por un momento, soltó una risa fría. Todavía vacilar en ese momento mostraba que simplemente era demasiado débil. Antes de ingresar a Twisted Gathering, ya sabía que no tenía otra opción, entonces, ¿por qué seguía dudando? Encendiendo las lámparas en el carruaje y quemando las agujas, Zhongyu no se preocupó por el Chuxue afuera. Su mano derecha controlaba las agujas. Su mano era firme como una abrazadera, clavando con precisión las agujas de acero de 1 pulgada de largo en su cuerpo. Se clavaron un total de 40 agujas en varios puntos de acupuntura. Se sentó con las piernas cruzadas y cerró los ojos mientras enfocaba, mientras el dolor se extendía por todo su cuerpo. En el mundo de las nubes, había muchas razas. Como resultado, todas y cada una de las personas tenían diferentes puntos de acupuntura. Incluso los hermanos de los mismos padres tendrían unos ligeramente diferentes. Solo los puntos de acupuntura principales y los 9 puntos de chakra eran iguales. Zhongyu era medio monstruo y también tenía 2 meridianos, por lo que tenía que tener mucho cuidado. Estas agujas seguían el método de prueba Golden Needle Acupoint que aprendió en su última vida, que nació de las técnicas de acupuntura. Su valor era incluso mayor que esas técnicas de artes marciales de primer nivel. Los artistas marciales normales solo podían aprender los pocos puntos de acupuntura comunes en un meridiano.
Solo cuando la medicina mejoró en los últimos años, la situación mejoró. Zhong Shou en su última vida pudo usar esta técnica de aguja para encontrar con precisión todos los puntos de acupuntura en un meridiano. Ya sea la velocidad de cultivo o la verdadera recolección de ki, no era algo que los cultivadores normales pudieran hacer. Al insertar la aguja de acero, Zhong Shou movió su energía interna para que fluyera a través de su cuerpo para poder observarla. En menos de 8 minutos, su rostro estaba blanco como la ceniza y finas gotas de sudor aparecieron en su frente. En realidad, esto fue más agotador que entrenar el estilo espada una vez. 9 puntos de chakra del cuerpo. Primero, entrena en el chakra base para fortalecer los cimientos y solidificar la fuente. Meridianos duales, cada uno de los cuales encuentra 16 puntos de acupuntura, lo cual no está mal. Pero este punto extra de Wind Spirit, busqué en todo el cuerpo y solo pude encontrar 5. Que así sea. Después de todo, acababa de abrir su océano de energía y carecía de verdadero ki, por lo que no pudo investigar realmente todo su cuerpo. Para poder trazar una gran parte de él, todavía se basaba en su experiencia de su última vida, y era suficiente para satisfacerlo. A medida que su cultivo mejorara, naturalmente podría controlar totalmente este meridiano de chakra. Lo que más le importaba eran los puntos extra de Wind Spirit. Un total de 5, ni más ni menos. No hubo sorpresas y tampoco decepciones. Ambas manos se movieron una vez más. Todavía eran estables y precisos mientras sacaba todas las agujas de acero, una por una. Sacó hilos de sangre y no se vio afectado en absoluto por el debilitamiento de su resistencia. Reunió algunos cristales verdes más del tamaño de un meñique en su mano. Todos eran cristales de bestia lobo de cara verde de grado 2. Sin dudarlo, dijo sombríamente. Traga energía. En ese instante, su mano derecha era como una roca magnética. La energía circundante e incluso el polvo fueron atraídos hacia él. Dentro de su mano, 2 corrientes delgadas y débiles de energía de esencia realmente explosiva fluyeron por su mano y entraron directamente en su océano de energía. Dio vueltas fuera del océano mientras era domesticado, paso a paso. Fue golpeado y limpiado por la energía vital de su cuerpo. La energía vital actuó como una enorme red, rompiendo las impurezas del interior. Su mano izquierda usó las agujas una vez más, clavándose en su cuerpo. Usó 27 de ellos, apuñalándolos justo debajo de su abdomen. Dejó que el ciclo se repitiera 10 veces hasta que las corrientes se purificaron hasta el límite. Solo entonces condujo la energía hacia el meridiano de su chakra. Al mismo tiempo, escupió una niebla sangrienta. Desde el momento en que la energía de la esencia de los cristales de la bestia entró en su cuerpo, causó que el océano de energía que acababa de abrir se duplicara en tamaño. Esta energía de esencia, naturalmente, no era nada para los expertos de alto rango, pero era enorme para él. Su océano de energía naturalmente no podía almacenarlo todo, por lo que dirigió la energía para que se dispersara y golpeara todos los rincones. Una gran parte de la energía de la esencia fue dirigida por Zhong Shou. Como una inundación, se infundió fuertemente en la parte más profunda de su océano de energía, en los 2 meridianos gruesos. Un sonido de desgarro crujiente sonó en su nariz una vez más. Después de lo cual, un dolor abrasador se extendió por todo su cuerpo. Era como si numerosos taladros giratorios de alta velocidad apuñalaran su cuerpo al mismo tiempo, causando que casi perdiera el conocimiento y se desmayara. Quién sabe cuánto tiempo le tomó volver lentamente a sus sentidos. Mirando dentro de su abdomen, era un desastre total. La energía caótica había resultado en numerosas cicatrices. Lo único que lo hizo sentir un poco feliz fue que debajo de su océano de energía, se limpió una parte obvia del meridiano. Pequeñas cantidades de energía interna fluían allí. En sus sentidos, 8 pequeños puntos brillantes más habían aparecido en su cuerpo, divididos en esos 2 meridianos opuestos entre sí. El costo fue que esa porción del meridiano del chakra estaba plagada de miles de agujeros. También sintió un dolor en el abdomen que aún no había disminuido. Afortunadamente, una gran mitad de la energía de la esencia se había agotado. La cantidad restante también estaba siendo controlada lentamente por él. Zhong Shou se burló de sí mismo. Cuando la gente normal se cultivaba, procedió lentamente en un ciclo, abriendo los meridianos de chakra paso a paso para fortalecer su energía interna. Sin embargo, su cuerpo de meridiano dual haría que cualquier verdadero ki en su cuerpo se dividiera y entrara en conflicto consigo mismo, causando un dolor grave. Aparte de esas artes marciales especiales y las pocas hierbas espirituales que podrían afectar su línea de sangre, la única forma sería a su manera, sin preocuparse por el proceso y usando un método tan brutal para abrirlo a la fuerza.
Su océano de energía actual y el chakra de la fundación ya habían llegado a su límite. Si continuaba, las consecuencias serían catastróficas. Tuvo que descansar durante al menos 4 días antes de poder continuar, pero ese dolor fue solo el comienzo. Aparte de los 9 meridianos principales del cuerpo humano, había muchos puntos adicionales fuera de estos meridianos. Los puntos extra de Wind Spirit eran sus objetivos. Estos 5 puntos adicionales eran mucho más importantes que incluso sus principales meridianos de chakra. Capítulo 9. Después de mediodía, Yin Yang finalmente regresó después de irse solo. Trajo consigo varios paquetes enormes. Había ropa, comida, especias y otros artículos. Fue suficiente para unos años. Sin embargo, su expresión era realmente oscura, varias veces peor que cuando se fue. Al regresar al carruaje, inesperadamente no ocultó nada. Llamó a Chuxue al carruaje y le explicó todo frente a Zhong Shou. Después de ocultártelo durante tanto tiempo, con la situación tan peligrosa e incierta, Yin Yang ya no se atreve a ocultártelo. En verdad, no ha habido noticias del maestro durante varios meses. Traté de encontrar a algunas personas para obtener información, y dijeron que hace medio mes, algunas personas presenciaron personalmente que el maestro fue forzado a entrar en el océano de la nube del olvido. Dentro del carruaje, hubo un leve sonido cuando Chuxue golpeó accidentalmente la tetera en el costado. Toda la sangre de su rostro se había ido. Los ojos de Zhong Shou se entrecerraron ligeramente y no dijo nada. Actualmente, estaba en el continente Nube Donglin del mundo nube, colgando sobre el océano nube. Tenía 12 millones de millas cuadradas de tamaño y era uno de los 5 continentes más grandes del mundo de las nubes. El océano nube del olvido estaba ubicado al sur del continente Nube Donglin. La leyenda decía que había muchos misterios sobre este lugar. No importa si se trata de una bestia o un humano, definitivamente morirían si entrarán en ese lugar. Dentro de 10.000 años, la gente investigó el misterio. Pero en este momento, todavía era una zona de muerte, especialmente antes de que explotara la energía espiritual. Aparte de esos antiguos en el mundo de las nubes, probablemente nadie más podría profundizar. Por lo tanto, no era de extrañar que su primo hermano tuviera el coraje. Una vez que alguien ingresaba al océano de la nube del olvido, sus posibilidades de supervivencia eran realmente escasas. Chuxue estabilizó ligeramente sus pensamientos. Apretando los dientes, trató de aguantar, es solo el océano nube del olvido. Con la habilidad del maestro, definitivamente existe la posibilidad de que pueda salir de allí. Yin Yang miró inexpresivamente a Chuxue. Sin preocuparse por ella, dijo, el maestro no es una persona con una vida corta, y conozco su habilidad. El problema ahora es la lucha por el trono. Los hermanos y sobrinos del maestro son todos ambiciosos. Por ejemplo, ese Zhong Yu. Chuxue contuvo la respiración, sin debatir ese punto. Ella frunció el ceño. ¿No es solo la batalla por el control de la montaña Gantian? A lo sumo, el joven maestro no será el heredero. Pero si no podemos tomar prestado el poder de la montaña Gantian, ¿qué usaría el príncipe para enfrentar a los enemigos del maestro? Yin Yang sonrió con frialdad mientras apretaba los puños con fuerza. En su mirada de tigre, había una fría intención asesina. Mis palabras equivalen a mi vida. Le prometí al maestro que protegería al príncipe y le dejaría heredar el puesto de rey monstruo de la montaña Gantian. Incluso si muero, no traicionaré esa promesa. De todos modos, no podemos quedarnos aquí por mucho tiempo. Antes de que el maestro se fuera, nos ordenó que enviáramos al príncipe a la secta Lingyun. Parece que él predijo esto. Necesitamos correr a Pille Spirit Mountain para estar seguros. Pille Spirit Mountain tiene reglas muy estrictas, diferentes a las de Lina y College. Este viaje será aún más peligroso, así que mi príncipe, por favor prepárate mentalmente. Chuxue dejó escapar un suspiro de alivio, sus ojos se llenaron de incertidumbre. ¿Nos vamos ahora? El joven maestro y yo vimos a Zhong Yu. Que Lilin y Lidu también estaban allí. Quién sabe, tal vez los otros hermanos también sean parte de esto. En el momento en que sus palabras aterrizaron, Yin Yang agitó las mangas y la interrumpió. Hoy, es solo un Zhong Yu y los hermanos de la familia Li. Después de unos días, una vez que los demás se enteren y lleguen, será aún más difícil dar un paso fuera de este Twisted Gathering. Su tono era seguro e indudable. Yin Yang hizo las cosas con una decisión como un rayo. Inmediatamente se puso de pie y salió del carruaje. La expresión de Chuxue aún era incierta. Solo después de que el carruaje se elevó en el aire, su expresión se volvió decepcionada. Todo es mi culpa.
Si hubiera sabido que esto sucedería, habría dejado que el joven maestro se quedara en el Lina y College. Zhong Shou lo había visto todo y sonrió como si no le importara. Por el contrario, era Chuxue el que estaba preocupado. Su padre le pidió a alguien que lo sacara de Lina y College, probablemente porque sabía que su fuerza no era suficiente para protegerlo de sus enemigos. Como tal, uno podía ver cuán fuerte era el enemigo. A Zhong Shou no le importaba mucho la posición de rey. También estaba pensando en dárselo a sus primos para que lucharan por él. Sin embargo, después de escuchar las palabras de Jin Yang, esto no parecía una idea inteligente. Además de correr el riesgo de huir hacia Pille Spirit Mountain, no había otra forma en que pudiera irse. Al final, fue inevitable para ellos traer sus cuchillos al campo de batalla. Por otro lado, le importaba la identidad de su padre. La montaña Gantian era uno de los lugares sagrados de la raza de los monstruos. Después de que la energía espiritual explotó, el gobernante de la montaña controló y gobernó el oeste del millón de razas de monstruos del continente Nube Donglin. Podía recordar vagamente que dentro de decenas de años, esta montaña Gantian había cambiado a Monster Kings varias veces. No había personas destacadas entre ellos. Además, esos héroes nacidos durante la era del emperador Dios eran simplemente demasiado llamativos. Resultó que la montaña Gantian se convirtió en un punto ciego en su memoria, de modo que ni siquiera registraron los nombres de los reyes monstruos, y mucho menos de aquellas personas antes de la era del Dios emperador. Estas personas solo podían recordar vagamente que en el mundo de las nubes hace 10.000 años, había una familia Ski Foxton que era famosa. Sin embargo, sin nuevas pistas, era difícil saber qué rey monstruo era su padre. Chuxue todavía estaba sentada a un lado con las cejas apretadas. Zhong Shou sacó un cuchillo y Jou Mark. El cuchillo era como una mariposa revoloteando mientras lo retorcía y giraba con sus dedos. Era delgado como el ala de una cigarra, pero con un peso sustancial, se sentía totalmente diferente al cuchillo volador de palo fierro. El cuchillo en sí tenía muchas marcas talladas, similares a las de la espada de viento con patrón de pino que había comprado. Uno era la velocidad, mientras que el otro era la agudeza. Haría que el cuchillo fuera más rápido y la punta más afilada cuando se lanzara el cuchillo. La diferencia sería que tras 13 años de cambios, los efectos estaban muy por encima de las marcas de esta época. También había algunas otras líneas que eran totalmente inútiles. No solo no tuvo ningún efecto, sino que dificultó que otros vieran el secreto de estas marcas. Mientras sostenía el cuchillo marcado en la mano, Zhong Shou se dio cuenta de que los herreros espirituales de la casa Baobin no eran simples. Todos fueron milimétricos y precisos, y la cantidad de cobre en sangre añadida fue perfecta. Era como vasos sanguíneos esparcidos por el cuchillo. Las marcas espirituales en el cuchillo estaban perfectamente dibujadas. Continuó girándolo hasta que la forma, el centro de gravedad, el peso y el grosor quedaron grabados en su corazón. Solo entonces ese cuchillo volador se detuvo. Esta fue también una de las partes importantes de la técnica del cuchillo defensivo de los 6 dioses. Si uno no entendiera el cuchillo volador como si fuera parte de su cuerpo, ¿cómo podrían dispararlo con precisión y reclamar la vida de su enemigo? El mejor método sería crearlo él mismo. Sin embargo, con su condición actual, no era práctico y esta era la segunda mejor solución. El mango del cuchillo miraba hacia afuera, mientras que la punta miraba hacia su palma. Zhong Shou lo sostuvo así, cerrando los ojos mientras se sentaba en silencio. Se infundieron hilos de ki verdadero en el cuerpo del cuchillo a través de los canales de cobre rojo, girando en el interior. En su cuerpo, además del mar de energía y el chakra de la fundación, cada uno de los cuales tenía 4 puntos de acupuntura abiertos, había 5 puntos ligeramente más brillantes en su mano derecha y en su pecho izquierdo. Estos estaban ubicados fuera de los 9 meridianos de chakra. Estos fueron puntos extra del tipo viento. Los libros médicos los llamaron Lin Chi, Luan Tai, Feng Xia, Zen Min y Guanfen. Dado que se abrieron los 4 puntos de acupuntura del chakra de la fundación, la energía de la esencia de los cristales de la bestia verde se utilizó para golpear estos 5 puntos adicionales. No solo se abrieron todos, sino que incluso se llenaron por completo con la energía verdadera de la energía de la esencia de la bestia del viento. La energía almacenada en cada uno de esos puntos extra superaba con creces la energía que circulaba en el chakra de la fundación. Esta fue también una de las técnicas especiales que aprendió en su última vida, que fue abrir los puntos extra para aumentar la energía.
Técnica de cuchillo defensivo de 6 dioses, usa energía para hacer crecer el cuchillo, usa espíritu para hacer crecer el cuchillo. Estaba lejos de poder hacer lo último, pero con el verdadero ki almacenado en estos 5 puntos extra, apenas podía lograr lo primero. Esos hilos de verdadero ki fueron continuamente inyectados y ciclados. En poco tiempo, Zhong Shou pudo formar una conexión espiritual con el cuchillo. Sin embargo, ese era el máximo al que podía ir, así que lo cambió por el siguiente cuchillo. Con su habilidad actual, si quería usar el espíritu para hacer crecer el cuchillo, para usarlo como si fuera parte de su cuerpo, era imposible. Apenas había pasado media hora. El carruaje había salido de Twisted Gathering y los caballos volvieron a galopar hacia el desierto. El paisaje exterior pasó volando. Unas pocas figuras se pararon en la colina más adelante y saltaron a su campo de visión. Sintiendo un dolor punzante en sus cejas, Zhong Shou dejó el cuchillo en su mano mientras miraba por la ventana. Son Zhong Yu y los hermanos de la familia Li. Oh. Shuer, ¿sabes quién es ese hombre? Junto a Zhong Yu había un anciano, su rostro delgado y arrugado. Llevaba una espada larga, y su mano era como la garra de un águila. Chuxue había notado al hombre frente a él. Sus ojos se habían reducido al tamaño de una aguja. Es Wu Wei, espada ardiente Wu Wei. Capítulo 10. Espada ardiente Wu Wei. Zhong Shou reflexionó un momento antes de negar con la cabeza. No tenía ninguna impresión de tal nombre. Sin embargo, después de echar un vistazo a la persona que tenía delante, Zhong Shou descubrió que tenía cierta habilidad. La superficie de su piel emitía un brillo de cobre magnético y era obviamente tan fuerte como el hierro. Para alguien que se entrenó hasta que la superficie de su piel alcanzó tal estado, su entrenamiento interno probablemente habría alcanzado la cima. De los 9 meridianos del chakra del cuerpo, probablemente había abierto al menos 7 de ellos. Su aura era tan afilada como un cuchillo, había aprendido el verdadero significado de la espada. Tal persona sería reconocida incluso dentro de 100 años en el mundo de las nubes. Era tan fuerte como Yin Yang. Joven maestro, ¿nunca has oído hablar de él? Después de su sorpresa inicial, la expresión de Chuxue volvió a la normalidad. Su tono era plano, sin ninguna emoción en absoluto. Él es el mayor de Zhong Yu en la montaña Duyan. Hace 2 años, para escapar de la persecución, mató a 5 maestros míticos de la ciudad de Defen medio día antes de escapar. Todo el oeste del continente Nube Dongling quedó conmocionado por esto, y se dijo que cientos de artistas marciales fueron asesinados por él. Zhong Shou asintió levemente. Había oído hablar de la ciudad de Defen. Era una ciudad humana cerca de Ice Ocean. Su habilidad no era mala, y no era más débil que algunas naciones pequeñas. Tenía numerosos expertos y muchos legados exquisitos de artes marciales. Dentro del mundo de las nubes, 3 meridianos de chakra se conocían como una etapa. Cuerpo, cielo y tierra, para un total de 27 chakras meridianos. Uno se dividió en guerrero marcial, maestro mítico, maestro Xiantian, ancestro marcial, ancestro Xuanwu, ancestro ascendido, gran maestro y gran maestro espiritual. Cada etapa se dividió en 3 niveles, y por encima de todos ellos estaba el reino celestial insondable. En el futuro de donde vino, ya era raro que uno saliera de la cima del cultivo interno. Incluso en el juego, muchos años después de que explotara la energía espiritual, la mayoría de los jugadores se detuvieron en el nivel de maestro Xiantian y ancestro marcial. Mythic Master era el promedio independientemente de la era en la que estuvieras. Para que Burning Sword Wu Wei matara a 5 expertos de la misma etapa, significaba que tenía algunas técnicas secretas. Aparte de eso, también estaba familiarizado con esa montaña Duyan. Era muy famoso en el período inicial de la era del dios emperador y había causado muchos problemas. Le importaba más el hecho de que la chica a su lado ya estaba llena de la intención de luchar hasta la muerte. Era como si tuviera miedo de que él tuviera miedo. Chuxue de repente lo abrazó y murmuró: «Joven maestro, no tenga miedo». El maestro lo predijo y me pidió que trajera esa cosa. El joven maestro definitivamente estará bien. Zhong Shou no estaba preparado para nada, así que lo abrazaron. Su nariz estaba llena del olor de ella. A continuación, sintió algo que era tan grande y toda su cara se hundió en él. Era suave y cómodo, lo que le dificultaba creer que Shuer realmente solo tenía 13 años. Su instinto era separarse, pero su corazón dio un vuelco y a su mente se le ocurrió una mala idea. Su cabeza se enterró en su abrazo mientras lo disfrutaba todo. «No tengo miedo. Me siento más preocupado por Shuer. Qué suave. Qué fragante. Tengo muchas ganas de darle un mordisco. Joven maestro».
Justo cuando su Chuxue se sentía conmovida, su cuerpo se congeló y saltó hacia atrás con la cara enrojecida. Zhong Zhou no se sintió avergonzado en absoluto. Parecía que esta chica tenía miedo al contacto con la piel. Después de reír, miró por la ventana. Coincidentemente, intercambió miradas con Zhong Yu en la colina. Esos ojos oscuros lo miraban cínicamente como si estuviera mirando a una persona muerta. Después de eso, su línea de visión fue cubierta por los bordes de la ventana. Con un resoplido frío de desprecio, Zhong Zhou continuó dejando que el cuchillo Miyou Mark girara en su mano derecha, solo que giraba varias veces más rápido que antes. Su muñeca estaba estable como una abrazadera, añadiendo un 30% más de fuerza. Sin embargo, toda su aura se volvió más tranquila, como si no estuviera allí en absoluto. Chuxue estaba atónito. Al instante se olvidó de la incomodidad de antes, se dio la vuelta y miró atentamente a Zhong Zhou. Obviamente no pasaba nada. Sin embargo, por alguna razón, Zhong Zhou en ese momento le dio una sensación de peligro extremo. Era como si la persona sentada a su lado no fuera su joven maestro. No parecía la persona que no había logrado progresar después de entrenar en artes marciales durante 10 años, y todos lo consideraban basura. En cambio, era como una antigua bestia desolada, eligiendo a quien tragar. En lo alto de la pequeña colina de menos de 600 pies de altura, Zhong Yu miraba el carruaje a media milla de distancia mientras corría rápidamente en la distancia. Después de un largo rato, soltó una risa fría. Justo como esperaba, hey. Esas personas definitivamente no están dispuestas a quedarse en Twisted Gathering. Mayor Wu, ¿ha visto a esas personas hoy, está seguro? Esa chica no es un problema. Ustedes tres pueden manejarla. Pero este Yin Yang. Al recordar esa figura tranquila y majestuosa sentada en la parte delantera del carruaje y guiando a los caballos con una sola mano, los ojos de Wu Wei se pusieron serios. Instintivamente agarró la espada con fuerza en su mano, y varias venas salieron de su mano delgada y arrugada. La habilidad de esa persona no es normal. Yo no soy su oponente. Esa persona es de la raza humana, entonces, ¿por qué trabajaría para Gantian Mountain? Zhou Yu frunció el ceño levemente, no conozco los antecedentes de esa persona. Solo sé que una vez fue discípulo de una gran secta. Debido a que mi tío lo ayudó, dejó la secta para convertirse en cochero de Gantian Mountain. Tiene un cuerpo de habilidad excepcional. ¿Señor realmente no puede hacerle nada a esta persona? En realidad, solo necesitas arrastrarlo. Solo dije que no era su oponente, no que no pudiera hacerle nada. 3 días después, su mayor Li también vendrá a Dragon Lake Plain, dijo simplemente. Una mirada de curiosidad apareció en el rostro de Wu Wei. En cuanto a ese príncipe, ¿qué le vas a hacer? Él es tu primo, ¿realmente vas a matarlo en el acto? No soy tan tonto. Después de reírse con frialdad, Zhong Yu dejó todas sus preocupaciones. El tío ha corrido durante 30 años, y hay muchas personas en la carrera que le son leales. Incluso si no quieren que esa basura se convierta en rey, no permitirían que el último descendiente del tío muera a manos de los demás. Mis hermanos y primos son todos ambiciosos. Si lo mato, me convertirían en el chivo expiatorio. Solo lo estaba asustando antes. Entiendo la teoría de tener al emperador en mi poder y dar órdenes a los duques en su nombre. Cuando Wu Wei escuchó eso, negó directamente con la cabeza. El maestro me indicó que lo ayudara en todo el camino. Incluso puedo ayudarte a matarlo. Si esos hermanos se atreven a detenerte, matémoslos a todos. Incluso masacrar la montaña Gantian no sería un problema. Zhong Yu no sabía si reír o llorar. Mi montaña Gantian no es esa pequeña ciudad de Defen. Incluso si mi tío se atreve, el maestro todavía tiene que estar preocupado. Olvídalo, el mayor no lo entenderá. En cuanto a mi primo, aunque no lo mataré, no dejaré que lo pase fácil. Un pedazo de basura que no puede entrenar ninguna energía interna en realidad quiere ser el heredero. ¿De verdad dejaremos que un bastardo impuro herede el puesto de rey monstruo y se haga cargo del millón de razas filiales de la montaña Gantian? Mientras hablaba, ¿quién sabía lo que estaba pensando Zhong Yu? En realidad, apareció una fea cicatriz de sangre en el lado derecho de su rostro, y se podía ver el odio en sus ojos. Si cae en mis manos, haré de su vida un infierno. Wu Wei se mantuvo en silencio. No sabía qué agravioso pasado tenía su hermano menor con ese heredero, y tampoco estaba dispuesto a preguntar. Solo vino a esta llanura del lago Dragón para matar. Para proceder a la montaña del espíritu de la píldora de la secta Lingyun, necesitaban cruzar las llanuras del lago Dragón y llegar al este del continente, lo que probablemente tomaría medio mes.
Inesperadamente, el carruaje galopó durante 5 días a través del desierto y salió de la región pantanosa sin obstáculos. Fue tranquilo todo el camino. El ataque furtivo para el que se habían estado preparando no había llegado. Sin embargo, la sensación de depresión de la calma antes de una tormenta se estaba volviendo cada vez más espesa. Chuxue estaba en alerta máxima. De pie en el techo del carruaje, sospechaba de todo lo que la rodeaba. Zhongzhou se quedó dentro del carruaje para entrenar como si nada sucediera. Incluso si el carruaje se detuviera ocasionalmente, él no saldría. Probó los 300 cuchillos Huiyou Mark uno por uno. Sin embargo, solo guardaba 5 en sus mangas, escondidos justo a su lado. Con su cultivo actual, no sería posible usar el espíritu para entrenar el cuchillo. Sin embargo, los días de llevarlos consigo podrían ayudar a fortalecer la conexión espiritual y tener algún efecto leve. Los otros cuchillos voladores fueron usados por él para entrenar. No usó energía interna. Simplemente les disparó repetidamente de una manera poco interesante. Después de todo, eran diferentes de los cuchillos voladores de palo fierro, cuyos pesos y grosores eran diferentes. Para esos cuchillos, un pequeño error causaría una desviación. De los 300 cuchillos Huiyou Mark, la mitad grande se usó para que su cuerpo se acostumbrara a controlarlos. Para las verdaderas cartas de triunfo, estos 5 fueron suficientes.